y señores, saludos allá al entrenador, saludos al gran amigo, con lo mejor conocido como Lito, que ha estado entregando su tiempo para entrenar a las diferentes categorías allá de la cabecera municipal de Tecontepec de Morelos. La meta es altura de Tecontepec, de Javier vamos a ver la defensa de Tama. La defensa de Tama también aplicándose ahí. Vamos a ver si procede a la jugada. Jugador número 12. Antes saca una falta, señoras y señores. Ahora en la jugadora número 9. Jugadora número 9 de Tecontepec. Acumula Tamasihuapa. Faltas acumuladas para Tamasihuapa. La próxima falta será clave. La jugadora número 12, desaprovechando la oportunidad, vamos a ver el segundo intento, lo realiza perfectamente. Tecontepec sumando puntos para su causa. Número 8, Nayeli para Claudia. Entre Nayeli, vamos a ver que se anima a tirar, sin embargo, la pelota no llega a su altura, el segundo primero, avanzando rápidamente para la jugada número 12. Tecontepec equivocándose de manera demasiado empezando a perder esta oportunidad que parecía para más. Parecía que iba a terminar el punto, sin embargo, las jugadoras no pudieron conectarse de manera correcta y hoy se fue la para el equipo de Tamasihuapa. La jugadora número 12 de Tama, donde se puede hacer el juego para la jugadora número 8 de Nayeli. Nayeli tiene el centro de su poder para Colombia. Luego para la 12, que se va a avanzando rápidamente con el número 5. Ahí está la jugadora número 5. Adelante, compañero México. Toda esta perfección con nosotros en este encuentro. Tecontepec buscando conectar más puntos. Número 5 quiso entrar a la chica, a la cintura, encarando las jugadoras de Tamasihuapa. Y encontra el espacio. ¡Los puntos! Se acaba de conectar el número 5 de Tecontepec. En contraataque llega el número 8. Muy fuerte ese equipo. Al número 8 encuentra jugando con quien. Al número 12 lateral derecho encuentra la número 9. Lanzamiento largo. ¡Canasta! 2 puntos se le conecta Tamasihuapa. 2 puntos para la casa. A la número 9. La número 9 adelante. En el centro. Intercepta Tamasihuapa en rompimiento largo. Por el número 8 se les pone el centro de las manos. Balón para lo que nos indiquen los señores árbitros. Para Tamasihuapa. La número 8 encuentra el número 10. 10 aquí, intercepta Tecontepec, avanza rápidamente la número 5. La número 5 usando la nueva cancha. La nueva cancha. La número 5 peleando el histórico. Hasta la número 13 contra la número 10. Arqueros. Balón para Tamasihuapa. Hay un cambio. Hay un cambio que va a iniciar. Tamasihuapa. Ingresa la número 7. Descansa quien. Número 12. Y Tamasihuapa. Intercepta la nueva Tecontepec. Vía de Bravas. Presente. El equipo rojo y negro. Ingresa Tamasihuapa con una 10. Rápidamente la número 9 a la número 8. El 8 hace su lanzamiento. No consigue nada. Recupera Tamasihuapa. La número 4. La 4 sale jugando con la número 8. Camiseta número 8. Diferencia contra la número 9. Cambio de juego. La número 4. Perfecto. Tiene el centro. La número 4. Balón para Tecontepec. Balón para Tecontepec. La número 9. El saque contra la número 9. La camiseta número 5 nuevamente. La número 9. La distancia. Probando. Minutos.
Se prepara, jugadora número 8, en la línea individual, dispara, no consigue nada, en la tabla de 33, recupera aquí la número 8, la número 8 toma su nota, encuentra a la número 4, a la número 7, la número 7 la familia en el centro, encuentra a la número 8 en el centro, el centro probando, tiro, no consigue nada. Balón que le corresponde a Totón-Tepec. Totón-Tepec sale jugando con la número 9. Camiseta número 9. Carmen Sergio, pulsando la nueva cancha. La número 9. A la número 12. Recupera la número 8. Con un lanzamiento que dice Totón-Tepec a la derecha. Nuevamente remata, no consigue nada. Balón lateral, la número 7. Saca el centro. Y balón a la luna. El espacio. Por poco culmina con 2 puntos más. Así se está desarrollando esta primera parte. Pasamos micrófono a los grandes amigos, a los 8 que están aquí coordinando la actividad. Los 8. Gracias, 8, gracias. Bueno, pues vamos a seguir aquí con ustedes, señoras y señores. Estamos presentes aquí en esta cancha Escuela Secundaria Técnica. Hoy en este día estamos presenciando este partidazo Copa Regional Mije. Así es que estamos presenciando entre estos dos equipos, Totón-Tepec contra Tamazulapa. Estamos en vivo y en directo. Ayuc TV. Nos pueden encontrar por medio de Facebook y también estamos en YouTube. Ayuc TV. Así es que avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el segundo tiempo. Totón-Tepec contra Tamix, Tamazulapa del Espíritu Santo. Hoy así estamos presenciando este partidazo en la rama femenil. Tamix en estos momentos tiene el esférico. El número 10 combina a su compañera, número 9, tira, no hay nada. Ahí nuevamente recupera de media distancia, tira, tampoco, no hay canasta. Nuevamente en la número 10 busca a su compañera. Pero el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos con este partido. Totón-Tepec que en estos momentos va avanzando. La número 9 busca con quién. Vamos a ver qué hace esta jugadora. Allí, la número 12 tira de media distancia y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Número 12 está en la línea. Vamos a ver el primer tiro. Prepara de esta manera la número 12, tira, apunta y no hay nada. Viene el segundo lanzamiento, señoras y señores, público presente. Así es que de esta manera se prepara la número 12, tira y tampoco. Recupera Tamix, la número 8. Así como de esta manera se está peleando. El esférico es para el equipo de Totón-Tepec, indica el señor árbitro. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando en la rama femenil veteranas. Ahí 2 son tirables, indica el señor árbitro. Totón-Tepec, Guzmán está en la línea de tiro, el número 13. La número 13. Vamos a ver el primer tiro. Se prepara de esta manera. Y adentro la bola. Un punto más para su equipo. 6-2 va aumentando. Así es que viene el segundo lanzamiento. De esta manera se prepara y no hay nada. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a ver. El esférico es para el equipo de Tama. Tama en estos momentos tiene que buscar canastas. Vamos a ver Tamix, ahí en la número 2 de media distancia hay una
Bloqueo nuevamente Totón número 9, quiere ir hasta la cocina, tira de esta manera y no hay nada. Recupera nuevamente Tamix, la número 14. Este es el segundo tiempo, hay tiempo todavía. Tienen que buscar las más canastas. Número 12 busca con quién, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Tama. Tama, 6-2 el score en estos momentos, 6-2, mucho tiempo. Así es que en estos momentos la número 10 al número 14, hay una mala combinación, el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Con este partidazo estamos viendo entre estos dos equipos en la rama femenil. Avanzamos, te escuchamos. Aquí mi compañero Federico, adelante. Gracias amigo ahí Nibardo. Iba a decir yo Ranulfo. Ahí al amigo Nibardo. Estamos cerrando este segundo tiempo, la segunda parte de este bonito encuentro, 6-2. 6-2 hasta el momento, Totón Tepec llevándose la victoria. Si esto no cambia, si esto no se modifica, Totón Tepec seguiría avanzando, seguiría ahí en la gráfica de ganadoras. Así que Tamazulapan tiene que empezar a sumar puntos, porque son 4 puntitos de diferencia, 6-2. Así que aquí no hay nada para nadie todavía, a pesar de esta diferencia. Estamos ya en esta parte de la segunda parte de este bonito encuentro. La porra haciendo su trabajo, la porra animando a su equipo, presionando al equipo contrario. También es fundamental el trabajo de todos los que están apoyando a favor y en contra. Así que Totón Tepec sabe que tiene el respaldo de su público que está presente. Ahí la número 12, una triangulación con la número 8. Ahí 10 segundos para tiro. La 9 se posiciona desde la línea de 6.75 centímetros. Se da la confianza a esta jugadora número 9 de Totón Tepec, la que está comandando el equipo de Totón. Ahí está Tamazulapan, Tamix, hay una falta, un contacto que pone en desventaja a la número 10 de Tamix. Así que hay presión ahí en todo el campo de juego. Ahí la número 9 hace su lanzamiento, recupera la número 10. Tira, no consigue nada. Este partido va a cerrar cardíaco, este partido va a cerrar más de lo que le sigue el color de hormiga. La número 8 de Tamix sabe perfectamente que tiene que sumar aquí 2 puntos. El primero lo logra. Ya logró el 50% del objetivo. Acumulativos para Totón Tepec, segundo lanzamiento errado. El Totón Tepec al ataque, pase ahí presionado para la número 12. La número 12, ahí ya robaron el esférico de Tamix, recupera nuevamente Totón Tepec. La número 8 ahí no sabiendo qué hacer con el balón, finalmente se lo pasa. 10 segundos para tiro. Este partido está rapidísimo. También intentó este lanzamiento de 3 puntos, pero el balón se vio muy desviado. Sabe perfectamente que no podemos cometer errores en este segundo tiempo. Hay un cambio para una de las jugadoras del equipo Tamix. Se están ajustando los momentos, se están ajustando ahí las jugadas y nosotros seguimos con la crónica de este bonito encuentro. Se avecinan muchos encuentros todavía cardíacos que vamos a tener, así como el día de ayer cerramos con 2 encuentros maravillosos donde se dieron al tú por tú los equipos de la categoría juvenil, rama varonil. Estos jóvenes de 14, 15, 16 años, 17 años
que están en esta categoría y que no creían en nadie. Ayer lo demostraron, ayer nos dieron un bonito espectáculo. Categoría de veteranas, entonces nos vamos con esta parte que nos sobran 4 minutos con 31 y descontando la número 10 haciendo la jugada, ya recibieron instrucciones, hay una triangulación bonita, prueba suerte, la número 10 no consigue nada, remata y canasta. Ya se dieron confianza las del equipo Tamix y se acercan solamente a 4 puntitos, 9-5. Esto todavía es salvable. Esto todavía. Ahí está una jugada de 3 puntos. Aquí es donde se empieza a generar la presión con las jugadoras porque es cuando menos error debemos de cometer. Ahí está la número 9 recibiendo la falta de la número 4. Mis respetos para estas jugadoras de 35 años y más. Ahí están demostrando que no le piden nada a la categoría libres porque aquí están demostrando que hay una falta, dice el señor árbitro, ahí marca que hay una jugadora que se quedó plantada durante 3 segundos en el área restringida. Tamix está al ataque, la número 4 protege el esférico, sabe muy bien que no pueden cometer errores. Ahí tiro muy presionado. Totontepec, la 8 botando con las 2 manos y atravesó el campo. La número 9, colmillo largo y retorcido. ¿Quién no se acuerda de esta jugadora de hace muchos años que estuvo en la categoría libre, en la categoría juvenil? Ahora el tiempo no perdona, está en la categoría de veteranas, pero sigue disfrutando al básquetbol. Ahí está. Bonito muñequeo, acumulativos para ambos equipos, ahí haciendo la técnica del muñequeo, haciendo la parábola, el arco iris, ahí está. El arco iris surte efecto, se va ese balón directamente a su objetivo, la número 8 la presionan, le marcan 3, allá se salió, pero este balón todavía en manos del equipo de Tamix y el micrófono en voz del amigo Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores. Lanzamiento de Tamix, no hay nada, contra remate tampoco. La pelota se disputa. 1:55, 1 minuto 55 segundos cronometrado. Así que ahorita vamos a entrar a la recta final. Marcador 11-6 ahorita. Y va la pintura Tamazulapan, que le urgen las canastas y lo sabe la número 9. Prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada. Va el segundo intento para el equipo de Tamazulapan, la número 9 recibe la presión del respetable por ahí, la pelota ya en poder de Totontepec, Villa de Morelos. La número 5 avanzando, le mete velocidad por ahí, la 5 va a entrar, vía abierta la puerta, bonita colada, bonita canasta. Ay. Bonita entrada, bonita canasta. Se acerca Tamazulapan, Tamix, equipo local. La número 10 a la número 9. La 9 buscando antes. Hay una violación y la pelota ya corresponde al equipo de Totontepec, Villa de Morelos. 3-6, 13-6 el marcador, 13-6 favoreciendo Totontepec. Para la número 12, 12 observa el panorama. Se va a meter, ¿qué va a hacer? Prefiere lanzamiento corto. El tiempo empieza a hacer su trabajo. Los nervios están a flor de piel. Avanza Tamazulapan. Presiona Totontepec. Ahí va forzando por alternancia la pelota. Ahora le corresponde a Totontepec. Consiguió su objetivo.
La número 9, saque lateral para la número 5, 5 con la pelota, observando el panorama, quien encuentra ahí por un costado, en corto la asistencia, avanza Totón Tepec, otra coladita, recupera la número 13, no hay nada, la pelota ya está en poder de Tamazulapan, la número 8 ahora se va a ir sola, va a colar, ante la canasta, y la pelota ya le corresponde a Totón Tepec, Villa de Morelos. Esto se está terminando, señoras y señores, segundos que están faltando, viene Totón Tepec a comerse el tiempo, hay que estar matando el tiempo porque conviene para la causa, viene Totón Tepec, la número 9, 10 segundos de juego, nos vamos a terminar con esto, viene Totón Tepec, ahí que va a ser, la número 8, tira, adentro, ya ha salido todo bien a Totón Tepec en el último tiro, como que no queriendo la cosa, hace el lanzamiento y consigue un bonito triple, marcador final 16-6, así termina la historia. Venga los aplausos, querido público. Bonito juego que acabamos de presenciar, bonito partido entre Tamazulapan y Totón Tepec. Así que lo disfrutamos ampliamente y eso se agradece con los calurosos aplausos. Ahora, siguiente partido, San Juan Juquila contra el equipo, ahorita Cuatro Palos y San Juan Juquila. Ayer las veíamos también, se va a venir otro agarrón de primer nivel en esta tarde. Aquí en Tamazulapan del Espíritu Santo, Mije, Copa Ayuc 2023. Así estamos, señoras y señores, en este día aquí participando con Ayuc TV de nuestro amigo Memo. Y dicen que ya no existe la otra página, ¿verdad? ¿O sí? Ya no existe. Balón en el cesto ha quedado para la historia, el archivo de YouTube. Bueno, se está renovando, se está aliando con Ayuc TV. Memo es todo un empresario hábil. Ahorita colaborando, trabajando para Ayuc TV. Y obviamente haciendo que esto se vea en diferentes lugares del estado de Oaxaca, de la República Mexicana. Y la gente que está allí en la Unión Americana se está reportando. Saludos a nuestro amigo Godofredo Gallardo, que siempre nos va siguiendo y eso nos da muchísimo gusto. Y los demás que andan ahí trabajando arduamente. Aquí estamos de fiesta. Hoy es un domingo basquetbolero. Es el campeonato regional Mije. Es el campeonato Ayuc 2023 que incluye a básquetbol varonil y femenil, 14 categorías. Y también ya hay fútbol rápido en este caso. Así que el deporte se va diversificando poco a poquito. El asunto es hacer deporte. El tema es que muchas personas practiquen el deporte y que a través de los eventos la gente le nazca la inspiración. Los niñitos que también están acá, pues les va gustando y el día de mañana son los que nos van a estar emocionando. Bueno, dejamos los micrófonos con nuestros amigos del sonido local. Adelante, compañeros. Vamos a continuar con esta narración entre Juquila Mijes contra Cuatro Palos. Cuatro Palos que 2022 tuviera en las manos la copa. A un año en la vitrina lo guardó la agencia de Cuatro Palos. Porque municipio de Tamazulapan, Espíritu Santo. Y hoy por hoy se encuentra entre las perdedoras todavía por jugar. Hoy se define, hace rato vimos un partidazo que diera Juquila Mijes contra Santo Domingo Tepuxtepec, un agarrón campal que final de cuenta tuvo la victoria. Juquila Mijes salió victorioso en ese momento, entonces, pero aún no se ha terminado la historia. Continúa todavía quién avanza, quién se queda. Aquí se define, aquí se deja todo en esta cancha deportiva. Ahí están las escuadras preparándose, haciendo sus lanzamientos, haciendo su calentamiento, calentando la muñeca. En breves momentos estaremos viendo, enfrentándose
La escuadra potente que trae Juquila Mije de este lado. 4 palos también. 4 palos. En un momento más estaremos disfrutando este encuentro que promete muchas emociones, espectáculos, jugadas, encestes. En un momento más estaremos viendo Juquila contra 4 palos. Claro que sí. Y ya está la indicación. Saludos a todos los paisanos, toda la gente que nos escucha en los diferentes medios, nos ve en los diferentes medios a través del Ayuk TV, que nos da el espacio para narrar, nos da el espacio igual a la regiduría que nos hizo la invitación. Hoy por hoy nos encontramos para disfrutar este encuentro de cerca por el 37ª edición Copa Regional Ayuk, y en estos momentos estamos aquí transmitiendo en vivo, en directo, narrando los pormenores, el desarrollo del encuentro, los diferentes partidos que se están dando, y en estos momentos estamos por iniciar entre 4 palos y Juquila Mije en el centro. La número 32 con la número 5 de 4 palos. ¿Por dónde va a girar? ¿Por dónde va a ir el esférico? En salto entre esas dos jugadoras. Depurando los pormenores. Ahí está. Balón en el aire. A lo máximo. Balón para Juquila. Sale jugando la número 32. La número 32 encuentra la número 5. Jugadora peligrosísima. La número 10. 10. ¿A quién? ¡Ay! Punto para Juquila. 4 palos. Avanzando la número 10. También hace un lanzamiento. No consigue nada. Y recupera quién. La número 5, que es Mari. Busca, indica. Motor de este equipo. Encuentra la número 10. A la número 10. Y un pase. Una bonita triangulación. Lástima que no concreta. Balón para quién. A la número 15, la número 7, del 7 a la número 10 para tiro. La número 10 se anima de larga distancia, no consigue nada. Balón abandona la cancha. Así se está desarrollando este encuentro entre 4 palos y Juquila. 2-0. Por el momento, esto apenas está iniciando. El número 5 visualiza, encuentra nuevamente en sus manos, pasa el esférico. La número 9 de media distancia, un tablero que no concreta. La número 5 nuevamente reparte el esférico. La número 32, nada. Una violación antes. Hay una infracción que marca el señor árbitro. La número 10 con esa rapidez, con esa velocidad encara. Encuentra la número 12, Juquila Mijes, mientras estaba acomodando todavía la defensiva. Balón para quién? Para 4 palos. La número 7 sale jugando con la número 5, que es Mari. Busca, encuentra a quién. Está visualizando, levanta la mirada, se quiere ir de esta manera, hace su lanzamiento, no consiguió nada. Balón nuevamente para la número 12. Ahí la número 5 de 3, no consiguió nada. Juquila Mijes recibe una falta de la número 10. Tiempo fuera que solicitan a Juquila Mijes. La número 5. La número 5, una jugadora peligrosísima que hace rato contra Tepuxtepec hizo daño. Y un pase elevado, un pase desconfigurado. 4 palos con el esférico. Tiempo concedido. Pasamos micrófono al compañero César. Los dos equipos se acaban de ir a conferencias. Ahí aprovechamos para mandar los saludos ahí a través de la plataforma de la página oficial ahí de Ayuk TV desde Tlahuteltepec Mije, ahí para todos los paisanos que nos están sintonizando. Nos encontramos en la cancha de la Escuela Secundaria Técnica número 44, si no me equivoco, aquí en su
cancha deportiva, aquí donde desarrollan el acto cívico, el acto deportivo, aquí donde desarrollan cualquier actividad los muchachos allá de la secundaria técnica de acá. Y también mandamos ahí, avisamos que ahí se encuentra la cooperativa, los señores comités encargados de cuidar esta área. Vamos a ver el número 5, 5 para el número 10. Ahí está con una falta que se marca. El esférico ahora le pertenece en manos de la quinta de San Juan Juquila Mijes. La número 10 de Juquila. ¿Para quién? Para el número 5. 5 hace un tiro forzado, no consigue nada. Vamos a ver el esférico para la número 5. 5 de 4 palos. Vamos a ver la número 10. Un tiro de 3 por poquito. Quien recupera el esférico se va fuera del área. Vamos a ver el área del juego, el rectángulo del juego. Vamos a ver la número 10 de San Juan Juquila Mijes, la movedora, número 10, buscando a su compañera, nuevamente a la número 5. 2 puntos que nos regala la número 5 de Juquila. La respuesta, la número 10 para la número 5 Mari, para que nuevamente la número 10 tiro de 3, no consigue nada. Vamos a ver la número 9 de Juquila, la número 9 para la número 10, 10 para qué, para la número 12, no consigue nada. Un balón que no toma forma porque no tuvo fuerza, no tuvo impulso. Vamos a ver el balón para el número 5, 5 para el número 10, 10 nuevamente para el número 5, 5 amagando, finteando la número 5 entre dos defensoras, le cometen una falta. Y ahí los señores jueces, los señores árbitros centrales están marcando. Tiene 2 posibilidades la número 5, 5 de 4 balos. Vamos a ver en su primer intento de la número 5. No consigue nada la número 5. Veremos en su segunda oportunidad, en su segundo intento por parte de la número 5. Consigue un punto, 1-4, favoreciendo a la quinta de San Juan Juquila Mijes. La número 10, 10 para el número 5, 5 para que en un pase de lado a lado. El esférico va para la quinta de 4 palos. Vamos a ver la número 10, 10 para que la número 10 moviendo ese esférico, la número 10. No consigue nada, recupera la número 5, 5, se mete, no consigue nada. La número 5 de San Juan Juquila Mijes pendiente, hace un pase largo, una filtración para su compañero número 32. 32 no aprovecha ese pase. Allá los que se encuentran ubicados en la esquina, ahí donde está el puesto, por indicaciones de los señores árbitros, favor de recorrerse un poco, no invadan la línea de juego, hay que respetar porque puede pasar accidentes y eso es lo que no queremos. La número 5, un tiro de 3, no consigue nada, recupera la número 32, 32 de San Juan para el número 5, 10 para tiro, a la número 10, 10, hace un tiro de 3, no consigue nada. Ay, la número 32 se descuidó, estaba distraída. El esférico para la quinta de 4 palos, la número 10, 10, 10 para quién, 10 hace un tiro, no consigue nada, jugada individual. Vamos a ver la número 5, la más activa, la movedora de esta quinta, la número 5, 5 para el número 10, 10, no consigue nada, se lamenta la número 10, contraataque de la número 5, 5, 5, 5, 5, caminando con el esférico, caminando con ese esférico, le marcan ahí un pivoteo. Vamos a ver el balón para la quinta de Juquila. Adelante, amigazo Gerardo, te escuchamos.
Gracias, compañero César. Vámonos a las acciones, señoras y señores. La jugadora número 5 de San Juan Juquila hace el tiro de larga distancia. Recupera Juquila por parte de la jugadora número 10. 10 para tiro, jugadora número 10. A ver, y tanto no podemos visualizar correctamente. La jugadora número 32 de San Juan Juquila, Minge, saca un tiro forzado, ya que la defensa del equipo de 4 palos está bien parado, está bien posicionado y obligan a tirar a la jugadora número 32 sin ninguna oportunidad, pero cometen una falta en la defensiva. Ahí está la jugadora número 32, saca el primer tiro, no hay nada. Se concentra, jala aire, jala oxígeno. Ahí está la jugadora número 32, apunta, saca el tiro y no consigue nada. Recupera la jugadora número 5, adentro. Sumando 2 puntos más la jugadora número 5 de Juquila. 4 palos a la ofensiva. Número 15 a la jugadora número 10, que es Eva. Ahí Eva nuevamente con su número 10, tirando de larga distancia, recupera la jugadora número 5 de San Juan Juquila, avanzando peligrosamente. Ahí está la defensa de parte de la jugadora número 7 de 4 palos, presionando ahí para la 10 de Juquila. Juquila tiene el esférico en su poder. Número 5 tira, pero no prospera la jugada, no logra entregar puntos para la causa de San Juan Juquila. Escuchamos silbatazo, señoras y señores. Hay falta de la jugadora número 15 del equipo de 4 palos. Agencia de Policía Municipal de Tamazulapa del Espíritu Santo. Jugadora número 32 en la línea de tiros, se concentra, saca el tiro. Desafortunadamente para la desgracia de Juquila no logra sumar, no logra entregar puntos. Vamos a ver en este segundo intento, se concentra la jugadora número 32, la defensa de 4 palos, atento ahí defendiendo el área. Ahí está el segundo tiro, tampoco logra sumar la jugadora número 32. Tiempo, señoras y señores. Así es como terminamos la primera parte. No se me espanten, es la primera parte. Y para la segunda parte les toca aquí a los amigos de Santa María Tlahuitoltepec, quienes también están compartiendo esta crónica, están transmitiendo los grandes amigos para todos los paisanos que se encuentran en los diferentes puntos del estado, del país y del resto del mundo. Adelante, compañero. Muchas gracias a los compañeros en este intento de participar en este gran torneo, en esta Copa Ayuc 2023. Hay también pues un festival de narradores. Veíamos en la presentación varios narradores y más los que estamos también en las redes sociales. Y ahí nos vamos visibilizando poco a poquito. Regresamos. 10 minutos, 3-6 el marcador. Hasta ahorita todavía no podemos decir que hay un marcador abultado, simplemente es el resultado de la primera parte del primer tiempo. Saque de pelota que lo tiene el equipo de 4 palos. 4 palos, se le escurre la pelota a la número 5 y regresa para el terreno del equipo de San Juan Juquila Mijes. Viene avanzando Juquila con la pelota. Juquila observando el panorama. La número 10 a la número 5. 5 por donde, por un costado antes recibe una falta. La número 10 de 4 palos cometió la falta. Así que la pelota va a ser saque lateral a favor del equipo de San Juan Juquila. La número 10. 10 por un costado. Ahí buscando a la número 5, la número 22. Lanzamiento, no hay nada. Baja la pelota alegremente el equipo de 4 palos. Viene el abordaje la número 5 que está dolida. Hace rato, en el último estirón, salió lesionada del tobillo seguramente. Viene el abordaje del equipo de San Juan Juquila. La pelota por poco se les escurre. Logran componer la situación y van en su avance. Antes hay una marcación del señor oficial. Y la pelota seguirá correspondiendo al equipo de 4 palos, la número 9. Por la línea de fondo pone en circulación nuevamente a la pelota. Ahí por donde, receptor a la 10, ahí en corto, para la 5 más abierta, lanzamiento de frente, bonito el tiro, no hay nada, recupera rápidamente 4 palos, la número 10, le mete un poquito de velocidad a la número 7, lanzamiento, no hay nada, por poco y se cae la jugadora, la número 7, nuevamente contra remate a la número 5, no hay nada,
Se niega Larillo. Ahora, ¿quién le toca tirar? Otra jugadora y por ahí tampoco hay suerte con las canastas. Hay una falta que observa el señor oficial y la pelota le va a corresponder a la número 5 de San Juan Juquila. 6-3. Si alguien viene desveladito con unos toques aquí del micrófono, seguramente todos nos levantamos. Viene la número 23, 23 a la 10, la 10 para la 5, 5, lanzamiento de larga distancia, no hay nada. La pelota al contrarremate del equipo de San Juan Juquila, tampoco. 2 intentos hasta que consiguen la falta. Van a tener nuevamente la pelota en posesión de San... Preventivo número 10 del equipo de 4 palos y hay un tiempo fuera. Ahí está bastante ríspido el partido. 7 minutos, 20 segundos y corriendo. Marcador 3-6. 3-6 ahorita. Nada abultado. Nada abultado. Eso no tranquiliza a nadie todavía. Así que los 7 minutos estarán sumamente bien invertidos. Saludos cordiales a la gente que nos está viendo en esta tarde. Está agresivo el micrófono. Hay algo ahí, según los electricistas, ¿qué estará pasando? ¿Por qué me da toques a cada rato? Seré muy corriente seguramente. Ahí vamos avanzando. Avanzamos, señoras y señores. 4 faltas de la número 10. Acumula 4 palos los próximos tirables para que vayan teniendo precaución. Bien, entonces San Juan Juquila con la pelota. Ahí buscando por dónde encuentra falta que le cometen a San Juan Juquila. Hay acumulativos, así que son tirables. Bandera levantada, son tirables a favor del equipo de San Juan Juquila. Es la número 10 quien va a estar en la pintura. Prepara sus 2 tiros efectivos. Prepara metralla. Observa el panorama. Lanzamiento no adentro. Finalmente sí hubo. Adelante, señoras y señores. Escuchamos la voz de nuestro amigo Nibardo. Adelante, Nibardo. Para unos cuantos toques. En esta tarde, bonito tiempo. Bonita tarde basquetbolera aquí en Tamazulapa del Espíritu Santo, Mijes. Adelante, Nibardo. Bueno, pues vamos a avanzar con este partido, señoras y señores. Este es el partido que estamos presenciando entre estos 2 equipos en la rama femenil veteranas, número 5 en estos momentos, 4 palos. Tira desde 3, la número 10 y no llega el esférico. La pelota es para el equipo de Juquila, Mijes. Avanzamos con este partido. Este es el segundo tiempo. Este es el partido que estamos presenciando. Este es el partido que estamos hoy en esta comunidad Tamazulapa del Espíritu Santo. Y así es como consigue 2 puntos más para su equipo. 4 palos, va avanzando. 5-7 en estos momentos. Juquila busca con quién. Allí con esta jugadora, la número 5, entra de media distancia, tira, no hay nada. Nuevamente allí el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos con este partido. Saludamos a la gente que nos está transmitiendo y en vivo y a todo color, Ayuk TV. Estamos en las plataformas YouTube y en Facebook. Así es que en estos momentos 4 palos contra Juquila. Avanzando. La jugadora, la número 10, quiere ir. Busca con quién. Ahí la número 32. Tranquilamente busca nuevamente. Ahí esta jugadora. Regresa el esférico, número 5, tira de 3 y no hay nada. Recupera la número 5, 4 palos, quieren más canasta. Vamos a ver qué hace esta jugadora. Quiere ir, busca con quién, con la número 4. Y ahí nuevamente su compañera, la número 10, tira, no hay nada, busca de nuevo. Ahí recupera, hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Vamos a esperar las indicaciones.
Tiempo fuera que pide Juquila. Así es que, señoras y señores, este es el partido que estaban presenciando. Copa Ayuc. Hoy, en este día, un día domingo. Así es como estamos presenciando este partido, señoras y señores. Este es el partido de básquetbol. Hoy, en la rama femenil, veteranas, score en estos momentos 7-5. 7-5, favor, Juquila Mijes. Así es que hay tiempo todavía. 4 palos, tiene que buscar la manera. Así es que en estos momentos estamos presenciando aquí en la cancha secundaria técnica Tamazulapan del Espíritu Santo. Avanzamos con este partido. 4 palos. En estos momentos tienen que buscar canastas. Tienen que buscar más las estrategias para avanzar y poder avanzar con este partido. El esférico es para el equipo de 4 palos, número 10, debajo del tablero hay una falta. Son tirables, indica el señor árbitro. Son tirables, vamos a ver. Aquí no tiene que fallar. La número 10 está en la línea de tiro, se prepara de esta manera. Tira y no hay nada. 2 minutos. 2 minutos por jugar. Así es que viene el segundo lanzamiento. La número 10 se prepara de esta manera. Tampoco recupera la número 7. Tira, tampoco, no hay nada. Nuevamente en estos momentos el esférico sale, se les escurre. Para esto, por lo tanto, el esférico es para el equipo de Juquila. Juquila va avanzando tranquilamente. La número 5 busca con quién, vamos a ver qué hace. Ahí la número 22 recupera de esta manera. Quieren más canastas, vamos a ver. 10 a tiros. Hay una falta que indica el señor árbitro, vamos a ver. Vamos a esperar las indicaciones del señor árbitro. Así es que en estos momentos 7-5. Vamos a avanzar con este partido. Viene el primer tiro, se prepara. No hay nada, viene el segundo lanzamiento, la número 5 de Juquila se prepara de esta manera. Y tampoco no hay nada. Recupera nuevamente la número 32 debajo del tablero. Y no consigue nada la número 10, 4 palos, va avanzando rápidamente. La número 5 entra de esta manera y hay una falta. Hay una falta, indica el señor árbitro, son tirables. Vamos a ver el primer tiro, la número 5 no tiene que fallar. Minutos para que termine este partido. Se prepara de esta manera, tira de punta y no hay nada. Así es que viene el segundo lanzamiento, 7-5 en estos momentos. Viene el segundo lanzamiento, tira de esta manera y tampoco recupera Juquila. De esta manera pierde el esférico, 4 palos, tira de esta manera, no hay nada. Nuevamente Juquila, la número 5 va avanzando, tiene el poder. Vamos a ver, ya vio a quién, a su compañera, la número 10. La número 10 quiere tirar, tira de media distancia, no hay nada, busca, ahí están. Con la número 5, tira de canasta. 2 puntos más para ese equipo. 4 palos, va avanzando la número 5. Ahí combina su compañera, la número 10 tira desde lejos y no hay nada. Nuevamente, en estos momentos Juquila tiene el poder, tiene el esférico, la número 5, ya vio quién, a su compañera, la número 32 segundos para que termine este partido, 30 segundos y contando, regresando balón indica el señor árbitro, el esférico es para el equipo de 4 palos, segundos para que termine, 9-5 en estos momentos. Así es que en esto, la número 10 busca, vamos a ver qué hace, ya ve a su compañera, allí la número pierde el esférico, una falta que indica el señor árbitro. Son tirables, 9-5 en estos momentos, 20 segundos para que termine este partido. Vamos a ver a esta jugadora Juquila, la número 10, tranquilamente, se prepara, apunta, tira y adentro.
Así es que viene el segundo lanzamiento, vamos a esperar. Juquila, la número 10, se prepara de esta manera y no hay nada, recupera. 4 palos, avanza la número 10, tira de 3 y no llega al esférico. 4 segundos, 12 segundos para que termine este partido, 12 segundos. Avanzamos rápidamente, el esférico es para el equipo de 4 palos, segundos. Vamos a ver los últimos segundos que hacen. Tira de 3, no hay nada, recupera Juquila, la número 32 ya había su compañera y... Así es como estamos presenciando, señoras y señores. Estamos casi finalizando este partido de básquetbol entre estos dos equipos. 4 palos contra Juquila. Nuevamente número 5 desde lejos y así es como termina este partido. Venga los aplausos, señoras y señores. Venga los aplausos, así es como estamos presenciando este partido. Y avanzamos con este... Hoy, aquí en Tamazulapan, del Espíritu Santo, estamos en vivo y en directo y a todo color Ayuc TV. Bueno, pues a la cancha, siguiente partido que vamos a presenciar para que, y de igual forma vamos a avanzar con este partido de básquetbol hoy domingo, mañana grandes finales que vamos a presenciar, así es que estamos presenciando hoy aquí en esta cancha de la Escuela Secundaria Técnica. Vamos a escuchar a estos compañeros, amigos, Ochos Ayucoy. Adelante. Vamos a continuar con la crónica entre la quinta de Santa María Tepantlal enfrentándose al Pentágono de Ayutla Mijes. El invicto femenil se juega ahí arriba. El juvenil femenil y el invicto se juega ahí arriba. El invicto se va a jugar en la cancha principal, juvenil, femenil, en la cancha número 1 en el centro. Ahí se estará desarrollando en breves momentos para conocimiento de los jugadores públicos que deseen presenciar el invicto de juvenil y femenil. Invicto femenil, juvenil en la cancha principal y el invicto veteranas femenil en esta cancha deportiva de la escuela secundaria. Así pues, para su conocimiento del público en general, partícipes en este evento deportivo en la 37ª edición Copa Ayuc, Copa Regional Ayuc, que se está desarrollando en estos momentos. Ahí esa información que nos están dando para que equipos que les toque contender ahí en el invicto, para sacar el campeón invicto, se traslada en la cancha número 1. En un momento más estaremos disfrutando también para sacar la campeón invicto de las veteranas rama femenil. Ayutla, San Pedro y San Pablo Ayutla, enfrentándose a la quinta de Santa María Tepantlali. Ambas escuadras están haciendo su calentamiento. Las jugadoras están visualizando, definiendo, depurando los tiros para aplicar en breves momentos cuando esté desarrollando al 100% este encuentro. En un momento estaremos iniciando. En cuanto nos indiquen los señores árbitros, estamos arrancando con este encuentro para su mejor desarrollo. Mientras tanto, ahí haciendo su calentamiento,
La número 9, jugadora de Tepantlali. Ahí también participa la número 6. La número 6, como también la número 14, camiseta número 14, haciendo su calentamiento. A la número 10. La número 10, camiseta número 7. De Santa María Tepantlali, representando su comunidad dignamente, la número 12. De esa manera conforma la escuadra de Santa María Tepantlali, que hoy por hoy presenta en la categoría de veteranas jugadores experimentados que han pasado las categorías inferiores, que han estado participando en los diferentes momentos, tanto la Copa regional como también en las diferentes festividades. Así es. Y por este lado también San Pedro y San Pablo Ayutla está presente, la número 14, como también la número 23, que hace su lanzamiento. A la número 10 está presente representando a San Pedro y San Pablo Ayutla, la número 8. De esa manera está conformada la escuadra que presenta hoy San Pedro y San Pablo Ayutla, pueblo vecino de esta localidad de Tamazulapan. Dos municipios que se van a enfrentar, dos municipios que estarán contendiendo, dos municipios que van a presentar jugadas seguramente, emociones fuertes que van a dejar todo por todo en esta cancha deportiva. Ahí está en el centro ya la número 10 por parte de Santa María Tepantlali, y por otro lado San Pedro y San Pablo Ayutla, la número 11, que van a estar en el salto. Y cuando nos indiquen, arrancamos este encuentro, definiendo ahí los señores jueces, la máxima autoridad que va a sancionar este encuentro. Así está este desarrollo deportivo. Y seguimos invitando a los que nos escuchan para que se acerquen en esta cancha en contorno de esta cancha deportiva y disfruten este encuentro. Ahí está, en el centro está el esférico. Entre la número 10 y la número 11, balón que va en mano de Ayutla, un primer lanzamiento que realiza, no consigue nada en la tabla número 7 de Santa María Tepantlali. La número 10 sale jugando con la camiseta número 5, cruzando la malla cancha, visualiza, levanta la mirada y una triangulación y no concreta la jugada. Recupera San Pedro y San Pablo Ayutla con la número 10. La número 10 encuentra a su compañera, la número 8, la número 11. Todavía probando tiro, la número 10 no consigue nada. ¿Recupera quién? La número 7 de Santa María Tepantlali. La número 9, calma el ánimo, calma el esférico. La jugada encuentra a quién, a la número 12. Un pase picado y lanzamiento que realiza la número 7. Avanza rápidamente San Pedro y San Pablo Ayutla con la número 4. Entrega el esférico a la número 10. Levanta la mirada y hace el lanzamiento. No consigue nada. Ahí se deja escuchar la porra. Balón para Santa María Tepantlali con la número 7. La número 7, la número 5, cruzando la media cancha. ¿Con quién va a jugar? A la número 5, encuentra en el centro la número 10. Encontró un espacio, pero no concreta la jugada. Balón para Santa María Tepantlali. Por el momento, 0-0. Santa María Tepantlali avanza con el número 5, camiseta número 5, no logra su objetivo, recupera la número 4, la número 4 pierde el esférico. Balón para Ayutla, saque lateral, la número 4 entrega el esférico a la número 10 a la número 11. La número 11 nuevamente, la número 10, no le dejan pasar. Falta de la número 10 de Santa María Tepantlali. Balón para Ayutla.
para Ayutla, el esférico. Y sale jugando a la número 10. Y entregamos micrófono al compañero César para que continúe con este encuentro. Al compañero Eduardo Espina, que hoy por hoy igual nos está acompañando para la crónica. Gracias, compañero Onésimo. La mejor cría que pudo haber dado Cuatro Palos, igual presente en esta Copa Mije, edición 2023. Vamos regresando y recapitulando todo lo que se está aconteciendo en estos momentos. Tepantlali contra Ayutla. Ayutla hasta el momento 0-0, no hay nada para nadie. Ya tenemos corriendo el marcador, el tiempo a esta edad, señoras y señores, es proporcional. Por lo tanto, estamos ya revisando el mayor esfuerzo de estas jugadoras veteranas. Regresando al partido, iniciando el bote con la quinta de Tepantlali. Lola, la número 5, Emma. Presionada, Ayutla teniendo bien puesta la defensa. Ahora se van a la ofensiva. Antes se les corre el esférico y ahora los árbitros atentos a la marcación señalan que es esférico que todavía corresponde a Ayutla. En la línea lateral, rápidamente el pase al número 10, 10 a la 7, 7, ya armando la jugada al centro con la número 10 de nuevo, ¡tira! Y así se presenta la quinta de Ayutla, señoras y señores. Abre el marcador con estos 2 puntos y se va a la delantera. Tepantlali en la respuesta por poquito con ese tiro largo. Rápidamente, nuevamente el esférico corresponde a Ayutla. Revisemos cómo será ahora la estrategia a marcar esta área, en el área enemiga. Defendiendo con uñas y dientes Tepantlali. Vamos a ver, movedora de balón, la número 10, ya en terreno enemigo, buscando y apoyándose con su compañera, la número 7, tiro largo, no consigue nada. En el rebote, Tepantlali peleando el esférico, recuperando a Ayutla, pero el árbitro señala que fue un pase ilegal del esférico, por lo tanto, Ayutla se va arriba con 2 puntos. Vamos a ver ahora la respuesta de Tepantlali, la número 5, la maestra Eufemia, ahora nuevamente a la número 7, Ana, rápidamente con Lola. Antes el árbitro señala que es falta de la número 10, 9 con el esférico a la número 5, tira y se empata el marcador, señoras y señores. 2-2, también Tepantlali dice presente. De esta manera, Ayutla ya en terreno enemigo con la número 4. La número 4 en la individual. Hace la flotadora, no consigue el objetivo. Recupera la número 10 y el árbitro señala que es falta. Bien presionada la jugadora de Tepantlali. Y ahora cometiendo ese error. Ayutla nuevamente con el esférico con el número 8. 10 al centro. 2 más a favor de la causa. Y es así como nuevamente Ayutla toma la delantera. 2-2, señoras y señores. Quien pierda se despide, ¿verdad? Quien pierda se despide. Nadie quiere perder, nadie quiere ceder. Ayutla con el número 5, la número 5. Eleva el esférico, pero no consigue el objetivo. Y ahora nuevamente corresponde a Tepantlali en el tiro largo, se veía bonito, no consigue el objetivo. Y el árbitro nuevamente señala que es falta de la número 10 de Ayutla. Señoras y señores, quien pierda, acumulativos para Ayutla, quien pierda de este partido se va despidiendo de la Copa Mije. Ahora sí, la número 7 genera la falta y por bandera levantada se van a la línea de posibles. La quinta
de Tepantlali. La número 5, causante de este castigo en su primer intento, no consigue nada. Vamos a revisar en su segundo posible. En su segundo posible revisemos qué prevalece. Se perfila, dispara, hace flotar el esférico y no consigue nada. Ahora la número 10 con el rompimiento, la número 4. Rápidamente presión de la número 7 en terreno enemigo. Qué bonita manera de bajar el esférico y ahora recupera Tepantlali con la número 9. Ahora la número 5 ya en terreno enemigo. Ayutla en la defensiva. Nuevamente el pase y corta. Eleva el esférico, no consigue nada. Tepantlali luchando ahora sí con la individual, con la número 5 de igual forma. El Arillo se sigue negando. Ayutla ya con el esférico controlando la situación, eleva, no consigue. Nuevamente la número 7, repite la dosis de igual forma, no consigue nada. Tepantlali en una forma desesperada, pierde el esférico. Y es así como nos vamos al minuto de conferencia, señoras y señores, dando los pormenores de este bonito encuentro. Los dejamos en las buenas manos del amigo César. Adelante, compañero. Sale, gracias, compa. Ya lo venías mencionando, aquí ninguno de los dos equipos quiere ceder, porque equipo que pierda se va despidiendo del máximo torneo de la región Mije. Equipo que pierda se nos va, así que a echarle ganas, todo el empeño del mundo para permanecer vivos en esta competencia. Se va Tepantlali o se va la escuadra de Ayutla, al parecer 4-2, 4-2. 4-2, Ayutla, marcador momentáneo cuando faltan 25 segundos de juego. Ahí vemos la número 8, tira, no consigue nada, recupera. Ahí la número 4 de Ayutla, 10 para tiro, ahí vemos recuperación de la número, rompimiento para la número 9 de Tepantlali, la número 9, no consigue nada, recupera la número 8 de Ayutla para la número 10, y así es el desenlace de la primera parte de este gran partido. 4-2, 2-4, favoreciendo a la quinta de Ayutla. Recordemos que equipo que pierda se va a casita a entrenar para el siguiente año, preparándose en la juvenil varonil. Linda Vista contra Tlahuitoltepec, y ahí nos vamos con Santa Cruz, Tlahuil contra Atitlán. Ahí para que los dos equipos se vayan preparando, los dejamos con las voces de los hachos ahí de Shamgush. Adelante, compadres. Bueno, pues avanzamos con este partido. Ayutla contra Tepantlali en la rama femenil. En estos momentos vemos a este Tepantlali, una falta que indica el señor árbitro. Vamos a seguir narrando, señoras y señores, hoy el segundo tiempo, este partido entre ambos equipos. Tepantlali, la número 9, busca con la número 7. Allí nuevamente hay una violación que indica el señor árbitro. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Ese es el segundo tiempo. 4-2 en estos momentos. Ayutla
Ayutla busca con quién, con la número 7. Vamos a ver, casi pierde el esférico, avanza y así Tepatlali, la número 12, busca más canastas. Vamos a ver, este es el partido de básquetbol en la rama femenil veteranas. Nuevamente recupera Ayutla, la número 10 va tranquilamente, busca, vamos a ver allí la número 8, combina ahí, el esférico sale fuera de la cancha. Avanzamos con este partido, Tepatlali. En estos momentos vamos a esperar las indicaciones. Avanzamos con este partido de la número 5. Tepatlali va avanzando tranquilamente. Vamos a ver, se les escurre el esférico. Por lo tanto, la pelota es para el equipo de Ayutla. Ayutla tiene que buscar más canastas. Ayutla, la número 10. La número 10 busca con quién, allí con su compañera. Pero el esférico sale de la cancha. Tepatlali, la número 5 va rápidamente, ya vio a su compañera, pierde el esférico. Ayutla en estos momentos tiene nuevamente Tepatlali, la número 5. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta, vamos a esperar las indicaciones, son tirables. Son tirables. La número 5 de Tepatlali está en la línea de tiro. Vamos a ver el primer tiro. Se prepara de esta manera. Apunta, tira y adentro. Así es que van avanzando. Viene el segundo lanzamiento. De esta manera. También es un punto más para ese equipo. Ayutla nuevamente, la número 10 va avanzando rápidamente, busca con quién, con la número 30, la número 10 quiere tirar, vamos a ver, pierde el esférico, Tepatlali en este momento tiene la pelota, la número 5 va avanzando, de esta manera y una combinación, y en la pelota sale fuera de la cancha, así es que 4-4 en estos momentos, nada para nadie. 4-4. Así es que 23, Ayutla va avanzando. De media distancia, tira, no hay nada, recupera Tepatlali y hay una falta. Hay una falta que indica el señor árbitro. Hay una falta, vamos a presenciar la número 12. La 12 busca, quieren canastas. 4-4 en estos momentos, señoras y señores. Ese es el partido de hoy. Este es el partido que estamos presenciando en la rama femenil veteranas. Así es que una vez más saludamos a la gente que nos está escuchando a través de Ayuk TV. Estamos en Facebook, en YouTube. A toda la gente que nos está presenciando. Saludos. Así es como estamos presenciando hoy en este día. Hoy aquí en esta cancha, Escuela Secundaria Técnica Tamazulapan, y así como estamos festejando la festividad que se celebra año con año, y hoy nos toca estar aquí un rato. En estos momentos estamos presenciando este partido entre estos dos equipos de la rama femenil veteranas. El score 4-4, nada para nadie. 5 minutos y contando. 5 minutos y contando por jugar. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Tepatlali. Así es que en estos momentos saque de fondo es para el equipo de Tepatlali. Avanzamos la número 5, quiere tirar de media distancia, no hay nada, recupera Ayutla y hay una falta que indica el señor árbitro. Así es que saque lateral es para el equipo de Ayutla. Avanzamos con este partido. Este es el partido Ayutla contra Tepatlali. Vamos avanzando. La número 4 se va. Quiere tirar. Vamos a ver qué hace. Busca con quién. Hay una. 1-2. Indica el señor árbitro. La ley de la alternancia. El esférico es para el equipo de Tepatlali. Te escuchamos, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores, rápidamente. Ahí va el equipo de Tepatlali. Antes ya hay una marcación que hace el señor oficial. Ahí, por favor, seguramente están dando las indicaciones pertinentes. Bueno,
Ya están, parece que habían 6 jugadoras. Ya están haciendo alguien piso. Bueno, se fue la luz. No se fue la luz. Bueno. Bueno, ya está. Esta luz que nos permite sufrir un poquito. Ahí estamos. Nuevamente el marcador y el tiempo. Con esos ajustes avanzaríamos en breves segundos. Ya está. Ahí estamos, señoras y señores. 2 minutos con 20 segundos. 4-4 el marcador. 4-4 y no se ha decidido nada. Así que todavía falta lo mejor. 5 minutos y ahí hay 2 minutos. No, ya iba menos. Bueno, avanzamos. Número 5 con la pelota. Buscando por dónde. Encuentra a la 12, a la 14, 4-4, 10 para el tiro. Lanzamiento, el reloj empieza a presionar. La pelota en poder de Ayutla. Todos los minutos ya están cronometrados. Ahorita avanza el equipo de Ayutla cronometrado. Quiere decir que se va a estar parando el reloj. Hay una falta de la número 11. 4-4. 4-4 el marcador. Acumulativos para Ayutla, próximos tirables. Avanzamos, señoras y señores. Viene la número 5, Emma con la pelota. Antes, ya hay una marcación. Va a tener 2 posibles la jugadora. Aquí tiene que resolver la situación porque falta 1 minuto 45 segundos. Tiempo cronometrado, 4-4. Prepara metralla, apunta fuego, no hay nada. Viene el segundo intento para la jugadora número 5. Hasta ahorita la número 5 se está jugando su permanencia. Le faltó dirección. Así que la pelota me parece que ni siquiera tocó el anillo. Así que saque lateral. Saque lateral. La número 10 avanzando, atravesando la media cancha. San Pedro y San Pablo Ayutla. A 5 minutos lanzamiento. Corto el tiro. 11 con la pelota, a 11 me la presionan muy fuerte. La falta del número 12, de la número 12, así que la pelota sigue perteneciendo a San Pedro y San Pablo Ayutla. 4-4 el marcador, 4-4 el marcador. ¿Quién tiene las posibilidades? La número 30, la 30. Nuevamente lanzamiento del equipo de Ayutla. No hay nada. Recupera rápidamente el equipo de Tepantlali. Tepantlali con la pelota. Aquí pueden resolver la situación. Viene el número 5. ¿Para dónde con la 14? 14 con la pelota buscando. Ahí en el fondo. Encuentra la 12. 10 para tiro. Lanzamiento. No hay nada. La pelota sigue en poder del equipo de Tepantlali. Falta y son tirables. Bandera levantada, así que la número 5 nuevamente con la responsabilidad de resolver la situación. 4-4, 1 minuto con 6 segundos. Prepara metralla, apunta fuego, adentro. 5-4, puede ampliar la diferencia. Prepara metralla, adentro. 6-4 el marcador. Ahora sí el tiempo en contra de San Pedro y San Pablo Ayutla. Viene la número 10 con la pelota. Buscando en dónde. La número 30 hace lanzamiento apresurado. La pelota lo tiene Tepantlali. La número 5 Emma Bacola. No entra a la canasta. ¿Quién recupera? La pelota sigue en poder de nadie. Esa se salió, dice el oficial. ¿Para dónde va? Hay un cambio antes. Hay un cambio de Ayutla, entra la número 8, sale la número 30. Ya está la marcación y le va a corresponder a quién. A Tepantlali, según estamos viendo, 47 segundos, 4-6 el marcador. Viene la jugadora número 14, Tepantlali con la pelota, la número 10, Evella. Pase picado a la 7, falta. Serán tirables porque hay bandera levantada, así que 2 posibles. Se detiene el tiempo en 41 segundos. Puede ser la ampliación de la diferencia. Ahí va la número 7. Está en la pintura. Prepara, observa, apunta, fuego. Corto. Son dos. Viene el segundo intento para la número 7. Es la prisa. Todo puede ser posible. La número 7 prepara, metralla, apunta, fuego. No hay nada. Toca Larillo. Recupera la pelota. El equipo de San Pedro y San Pablo. La pierde la pelota otra vez.
Pierde la pelota, ya lo tiene Tepantlali, siente que puede ganar el partido, por eso le mete candela pura a la número 5, aquí en la número 12, ahí equivoca la asistencia, 26 segundos. 26 segundos, Ufi recontra Uf. Ufi recontra Uf, 26 segundos, 4-6 el marcador. Todavía no se puede definir nada, todavía no. Hay 26 segundos, tiempo cronometrado. Ahí está el entrenador de Tepantlali dando las últimas indicaciones como debe de ser, igual de este lado de San Pedro y San Pablo Ayutla. Hay que, obviamente, evitar los errores. Por un lado, Tepantlali quiere que se acabe el tiempo. Ayutla dice, póngale más minutos. Póngale más minutos porque se nos está yendo el campeonato. La Copa Ayuk se puede escapar, por eso es la revista Importancia. Nadie quiere perder, nadie se quiere ir a casita. Vámonos, señoras y señores. 26 segundos, 4-6 el marcador. 4-6 el marcador y la pelota la va a tener San Pedro y San Pablo Ayutla, la número 8, la número 4. 4 con la pelota, observa panorama. Tiene que darse prisa por donde encuentra la 23. Aquí puede ser el empate. Pierde la pelota, no. Ahí Ayutla bastante presionada. ¿Quién la tiene? La 23. La 23. Falta. 14 segundos. 14 segundos, la falta, es un saque lateral a favor de Ayutla, es nada más tirar, pero no se lo va a permitir Tepantlali, que está cuidando mucho su zona. Viene Ayutla, lanzamiento, se empata, señoras y señores, se empató, 6-6 el marcador, la pierde, no, la tiene Tepantlali todavía, Tepantlali, 6-6, un segundo, 6-6, ahí está el asunto, bien entonces, ya están, todo también acumulativos, 6-6 el marcador, viene Ayutla, va a tirar, en el último segundo empató Ayutla. Todo lo está disfrutando usted a través de Ayuk TV, muchas gracias por su preferencia. Aquí estamos emocionándonos a 1000 por hora. Se empata 6-6 el marcador. 6-6 el marcador. Así que hay un cambio que se va a experimentar en las jugadoras. Obviamente se empató el partido. Nadie quiere irse a casa. Qué bueno que en el último instante se entró en la canasta, porque con esto, vámonos. Se queda todo igual, son 5 minutos y el último minuto se cronometra en caso de 3 minutos. 3 minutos para el tiempo extra y cronometrado el último minuto. Cronometrado el último minuto, son 3 minutos de tiempo extra. Así que nos vamos a vivir la emoción con nuestro amigo Federico Vázquez Martínez, que también parte del equipo de Ayuk TV, que estamos aquí en San Pedro y aquí en Tamazulapan, jugando San Pedro y San Pablo contra Santa María Tepantlali. Adelante, Federico, 3 minutos. Muchas gracias, amigo Ranulfo. Déjenme darle el dato. Este es el primer tiempo extra que tenemos de todos los partidos de ayer y de hoy. Es el primer tiempo extra, 3 minutos ahí alargándose. El segundo tiempo, 10 para tiro para Ayutla. Ahí la número 10 haciendo el lanzamiento presionadamente. Recupera Ayutla. Otra jugada que tiene que armar. Ahí la 10 tirando, probando suerte. No consigue nada. Estos son los 2 minutos con 32 segundos que se ha alargado. Este es el primer partido. Ahí está. El balón es para el equipo de Ayutla y la porra está presionando. Se dejó venir la gente de Ayutla, San Pedro y San Pablo. Ayutla está apoyando con todo a su equipo, porque aquí es nada más ganar o ganar, y si pierde nos despedimos. La número 4 ahí haciendo esta jugada y consigue un contacto, y así que el árbitro reporta que es la número 14 y hay 2 lanzamientos. Aquí es donde tiene la oportunidad desde los 5 metros con 80 centímetros de distancia desde la línea final. Solita y su alma tiene que concentrarse si no quieren mandar a otro tiempo extra este partido. La número 4 y el público ahí apoyando, haciendo la bulla.
Así que vamos a ver si consigue una canasta. Y puede ser la canasta del gane de este partido. Puede ser, puede ser. Es solo un cambio, el juego continúa. Ahí Santa María Tepantlali, Oaxaca, México. Avanzando un minuto. Cronometrado, la número 5, lanzamiento. Jaló la resortera y la número 5. Y este balón no logra atravesar el aro. Ay, ahora sí, la ventaja para el equipo de Ayutla hasta el momento, la número 4, quien consiguiera la canasta hasta el momento para la victoria, la número 10, ahí haciendo otro lanzamiento. La pelota para quienes, dice el señor árbitro, es para Santa María Tepantlali. Ahí estas jugadoras tienen 38 segundos y descontando para que puedan empatar o puedan darle la vuelta. Ahí Santa María Tepantlali jugando. Ayutla recupera con la número 10, avanzando, cruza la línea central y ese pase interceptado. Pelean la pelota con todo. Ahí la jugadora número 12 de Tepantlali se lamenta porque tenía el balón en sus manos, pero no pudo sujetarlo. Aquí se pueden ir a 2 puntos de ventaja y nada. Ahí el coach de Santa María Tepantlali haciendo su trabajo, solicitando el único tiempo fuera. Ahí la 10. Ahí consiguiendo un punto valiosísimo. Y son 19 segundos para que Tepantlali haga una jugada. La jugada que puede mandar a otro tiempo extra o una jugada que puede ser de 3 puntos para que se lleven la victoria. Entonces, este es el dato que yo les estaba dando ayer que estuvimos y hoy que estamos trabajando aquí en esta cancha de la Escuela Secundaria Técnica. Y no habíamos tenido un partido de tiempo extra. Este es el que se está llevando hasta el alargue del segundo tiempo y está a punto de que Ayutla se lleve la victoria. Ahí intentando, ¡ahí está la jugada! Ahí está la jugada que le da la vuelta. Esto es lo que yo les decía, esto es lo que yo les comentaba. Platicaron la jugada, platicaron quién es el que o la que viene con mayor inspiración en este partido. Fueron a hacer la plática, sirvieron esos 60 segundos. Ahora Tepantlali está acariciando la victoria y San Pedro y San Pablo Ayutla de igual manera está tejiendo la jugada que puede también dar la voltereta. Ahí está Ayutla recibiendo instrucciones de este jovenazo ahí, haciendo las funciones de entrenador. Ya platicaron, cada quien a su posición, cada quien a hacer lo que le dijeron, porque esto se está terminando. ¿Para quién es la jugada? La número 10 para tiro, ahí está el lanzamiento y calma la jugada. Tepantlali va avanzando, el tiempo se acaba. ¡Qué partido hemos presenciado, señoras y señores! Aquí hasta nuestro camarógrafo haciendo ahí el movimiento de júbilo. ¡Felicidades a las dos quintetas, a los dos equipos representativos, haciendo un bonito papel! Y así es como se gana o se pierde un partido. ¿Qué partido nos han regalado en este alargue de este partido? 3 minutos se agregaron para que fuera lo suficiente y hacer el desempate correspondiente. Así que dejamos el micrófono para los amigos. Ahí Gerardo
César y el otro amigo por ahí, no recuerdo su nombre, pero el amigazo de 4 palos. Así que lo que es del César al César. Ahí está César. Adelante, gracias. Sale, gracias. Ya estamos aquí. Vaya partido que tuvimos entre las quintas de Tepantlali y Ayutla. Y ya habíamos dicho, aquí el que aprovecha las oportunidades, las mejores decisiones defensivas, ofensivas, es el que se lleva la victoria. Y ya teníamos un concepto antes de los últimos segundos, pero eso es el deporte del baloncesto. La victoria llega hasta el último momento. Equipo, en este caso se lo llevó el equipo de Tepantlali, todavía sobrevive y tiene que escalar para poder aspirar a ocupar un lugar. Por el lado contrario, Ayutla ya se despide de este campeonato, de esta máxima justa deportiva, y se van a preparar para la edición del año 2024. Ahí sí van a venir con todo. Nos vamos a juvenil varonil, las quintas de cuando escuchamos ya el silbatazo de los señores árbitros después de ese partido, Santa Cruz Tlahuitoltepec contra Atitlán. En este encuentro tenemos a la quinta de Tlahuitoltepec versus Lindavista en el juvenil varonil. Vamos a ver también este encuentro, va a estar chingón, va a estar parejo, porque estos jóvenes están cargados de energía, van a estar corriendo, saltando ahí, demostrando la habilidad física, la condición deportiva, los resultados del largo entrenamiento que tuvieron antes de llegar a esta Copa Mije. Varios meses de entrenamiento, ahí unos portando a entrenadores oficiales. En el caso de Tamazulapan, tiene un entrenador y ya está. Perdón, en el caso de Tlahuitoltepec, ya está con el entrenador checando los últimos detalles. Igual que Lindavista. Ahora sí, se van a estar acomodando los equipos para poder arrancar con este gran encuentro. Duelo de titanes, duelo de jóvenes, duelo de talento. El talento de Tlahui y el talento de Lindavista. Veremos qué equipo viene más organizado, qué equipo trabaja a la par para ver los encestes, las bonitas jugadas. Ahí vemos el saludo con el árbitro, la máxima autoridad dentro de este rectángulo de juego, dentro de donde suceden miles de cosas para alegrarse, para enojarse y algunas veces para ponerse triste. Así es el deporte del baloncesto. Lo que importa es convivir sanamente, limpiamente, éticamente. Vamos a arrancar con este partido, aficionados y aficionadas al deporte ráfaga del baloncesto. El número 13 con el número 7 en el salto. Vamos a ver qué joven gana la posesión del esférico. Vamos a ver últimos detalles llegando ahí en el papeleo. Hay últimos detalles para poder arrancar, para poder comenzar con este otro partido durante el segundo día de esta Copa Ayuc 2023. Iniciamos con este partido y el esférico lo gana el equipo de Tlahuitoltepec, el número 8 para el número 0, 0 para su compañero número 7, 7 para el número 13, 13, 0, recupera, 0, vamos a ver qué hace el número 0, marcación personal 13, 10 para tiro, 13 para el 12,
Y escuchamos el primer pitido de los señores árbitros. El esférico en posición de la quinta de Lindavista, número 7, casaca número 7, amagando el esférico, escondiendo a su compañero número 4, entra hasta el área chica, no consigue nada, recupera, ¿quién recupera? El esférico para el equipo de Lindavista. Tlahuitoltepec se le acabó la cancha. Vamos a ver al número 7 de Lindavista. 7 solito. Pero cargo la esfera no quiere. Vamos a ver número 8 en la respuesta. Por poquito hay una infracción que será ejecutada por el número 8. 2 tiros de castigo, 2 tiros libres. Número 8 en su primer intento del número 8. Tira. No consigue nada. Vamos a ver en el segundo intento por parte del número 8. El número 8 se prepara, apunta, tira. No consigue nada. Esta vez le faltó más fuerza. El chabolón no ha comido de seguro. Vamos a ver el esférico para la quinta de Lindavista. Lindavista, una agencia de Tamazulapa Mije, número 7 pivoteando el esférico. 7 para quién, 7 amagando para el número 4. Ahí la defensiva bien puesta, bien colocada. Intercepción ese esférico. Vamos a ver a Lindavista en el saque para el número 4 para quien se le regresa, número 4, decide salir del área de juego, esperando a sus compañeros. El número 8 para el número 14, se le resbala el esférico y ni a quién culpar, miró por todos lados, pero él era el responsable. El número 0, tira, no consigue nada. Ahí escuchamos que hay una falta. El esférico va para la quinta de Lindavista. Número 7 para el número 4. 4 amagando el esférico. Número 4 solita hasta el área chica. Se le acabó ese salto. Vamos a ver cómo responde el equipo de Tlahuitoltepec, número 13 para el número 0 para el número 12 para quien hace un pase de fantasía, pero la defensiva ahí intercepcionando. Vamos con los comentarios del compa Gerardo. Adelante. Gracias, amigo César. Vamos a continuar con la crónica de esta primera parte entre el Pentágono de Lindavista, conocido en Mije como Tzagubac, se conoce Lindavista, agencia municipal de esta cabecera de Tamazulapa del Espíritu Santo. Y por el otro lado tenemos al equipo representativo de Santa María Tlahuitoltepec, que también conocemos, somos sabedores, conocedores, que Tlahuitoltepec siempre ha traído equipo poderoso, equipo muy competitivo desde las fuerzas inferiores, desde las categorías inferiores, y así vienen trabajando, así escalando categorías hasta llegar a lo que es clásicos. Bien, señoras y señores, reanudamos acciones entre el Pentágono de Lindavista y el Pentágono de Santa María Tlahuitoltepec. El esférico lo va a poner en circulación. El jugador número 14 juega para el 8. El 8 recepcionando de manera perfecta, de manera correcta el esférico. Vamos a ver para quién. Ahí está el 8 nuevamente. Vamos a ver para quién le roba el esférico. Una bonita zancada al número 7. Lastimosamente falla en esa jugada el jugador número 7 de Tlahui. Señoras y señores, solito y su alma, y no puede entregar puntos para la causa de Santa María Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec mantiene el esférico en estos momentos. Vamos a ver qué jugada. Ahí está el tiro, se eleva el balón, no consigue nada, recupera el equipo de Lindavista y un manotazo del jugador número 7 de Santa María Tlahuitoltepec, y el esférico es para Lindavista. Lindavista tiene el esférico en estos momentos, el árbitro ahí muy atento, dando las indicaciones, cuidando los pormenores, cuidando la integridad física de los muchachos que están en cancha, de los jugadores que están en cancha. Alejandro con su número 7, vamos a ver para Lenilson, una bonita entrada, una bonita zancada, una bandejita, pero no puede caer la canasta ya que lo frenaron con una falta. Foul el jugador número 13, ahí está
Señalización del señor árbitro oficial. Número 13 del equipo de Santa María Tlahuitoltepec cometiendo su falta personal, y el número 4 Lenilson de Linda Vista está en la línea de tiros. Ahí está sacando el primer tiro, aprovechando, siendo certero en esta primera oportunidad el jugador número 4, Linda Vista. Ahí está Linda Vista presente en la Copa Regional Mije. Lenilson en su segunda oportunidad de adentro. El número 4 de Linda Vista siendo certero, siendo efectivo en estas oportunidades, en estos tiros que le acaban de otorgar los árbitros. El número 0 de Tlahui. Tlahuitoltepec tiene el esférico. Amaga a tirar. Quiere atacar el arillo. Ahí está la defensa de Linda Vista. Limpiamente le bajan el esférico. Lo recupera Alejandro de Linda Vista. Vamos a ver nuevamente Tlahui para el 7. Tuya, mía, ten al 13. Adentro. El número 13 ahí también haciéndose presente en el marcador para la causa de Tlahui. Una mala combinación, una jugada inocente. Tuya, mía, el 7. Adentro. Entre el 2 y el 7 de Tlahuitoltepec volviendo loco a la defensa del equipo de Linda Vista. Alejandro también quiere hacer lo suyo. Una bonita entrada. Lástima que no cae la canasta. Recupera Tlahui de manera fugaz, de manera relampagueante. Estamos viendo, se está desarrollando esta jugada, este partidazo entre el Pentágono de Tlahui y de Linda Vista. Tlahui tiene el esférico en estos momentos, el número 7 para el 12. El 12 controla el esférico, calma las acciones, juega para el 0. El 0 manejando el esférico, se levanta con un tiro de media adentro. Sumando 2 puntos el jugador número 12 del equipo de Santa María Tlahuitoltepec. Lenilson con su número 4. Linda Vista a la ofensiva. Una bonita avanzada. Lástima, no cae la canasta, recupera Tlahui. 8 al 7. 7 tiene el esférico. Vamos a ver para el 0. El 0 choca con la defensa de Linda Vista. Los señores árbitros dicen foul el jugador número 8 de Linda Vista, y ese esférico que le corresponde poner en circulación, poner a trabajar el esférico el equipo de Santa María Tlahuitoltepec. El número 0, vamos a ver qué jugada implementa, qué estrategia construye, qué jugada va a desarrollar para poder producir los puntos. Número 0 al 8, el 8 ahí siendo 6-2 Tlahuitoltepec. Ya les decíamos, este juego no es apto para cardíacos. Linda Vista cometiendo el error y recuperando Tlahui de parte del jugador número 8. Antes escuchamos silbatazo, señoras y señores, jugador número 8 de Linda Vista cometiendo su falta personal, y es esférico para Tlahuitoltepec. Ahí Lalo, Eduardo conduciendo, ahí orientando a los muchachos de Linda Vista. Lalo también viene saliendo de las fuerzas básicas, de las fuerzas inferiores. Lalo ha estado jugando desde la infantil, la juvenil, parece que ahorita ya está jugando, ya está participando en la categoría libre. Este muchachón que está comandando, que está orientando al conjunto de Linda Vista. Mientras tanto, el gran conocedor, el gran entrenador, el gran amigo Carlos González está comandando, está llevando a buen rumbo al conjunto de Santa María Tlahuitoltepec. Gran amigo Carlos González, que trabaja allí en el BICAP, en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuc Polivalente, ubicado en Santa María Tlahuitoltepec. Así es, señoras y señores, vámonos a las acciones. El jugador número 8 está en la línea de tiros. Vamos a ver qué pasa en esta primera oportunidad. Se perfila, se concentra y saca el tiro adentro. El jugador número 8 produciendo puntos para la causa de Tlahuitoltepec. Vamos a ver nuevamente el segundo tiro, el segundo intento. Ahí está, se concentra a la defensa, la jugada. No hay nada. Alejandro con un salto espectacular, con un salto descomunal, se estaba quedando con el esférico. Se duerme la defensa de Linda Vista. Tlahui ahí haciendo estragos, rompiendo todo lo que es el esquema de la defensa de Linda Vista. Y vamos a ver qué procede, qué pasa en esta jugada de parte del conjunto de Tlahuitoltepec. El jugador número 13, el número 13, hay un pase en corto para el jugador número 7, pero antes hay una infracción, hay una falta del jugador número 3 del equipo de Linda Vista, y hay 2 posibles. Vaya partido que estamos viviendo, señoras y señores. Pasamos micrófono al amigo César para que cierre esta. Sale, terminamos, dice. Ok, gracias. Vamos a terminar esta parte, porque la segunda parte les corresponde a los amigos que están transmitiendo en vivo y en directo
estos grandes encuentros de la Copa Regional Mije. Lenilson con su número 4. ¡Tiempo! ¡Aplausos, público presente! Y el micrófono le cedemos a los compañeros Federico, Ranulfo y Nibardo. Claro que sí, compañeros, adelante entonces. Avanzamos, señoras y señores. Marcador 10-2, 10-2. Va favoreciendo momentáneamente a Tlahui Toltepec. 10-2 en esta tarde fresca, tarde que quiere llover. Ahí estamos, 10-2. Ahora estamos colaborando con Ayuk TV de nuestro amigo Memo. Amigo Memo, hemos comido y bebido a más no poder, así que de aquí voy a subir 5 kilos seguramente. ¿Cómo va el camarógrafo? ¿Cómo vas, mijo? ¿Se acabaron los tacos? Oh, te mandamos por más. Llegaron las pizzas, los tacos, las Coca-Colas. Bueno, vámonos, señoras y señores. Avanzamos entonces, vámonos con la segunda parte. Linda Vista con la pelota. Ahí está el número 4. Linda Vista número 4. Encara, uniforme bonito azul. Se levanta y el número 0 de Tlahui. Se queda con la pelota. El rebote lo controla perfectamente el número 0. 0, buscando por dónde, encarando, se descontrola porque Linda Vista se aviva el número 7. 7 quiere empezar a marcar la diferencia. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente Tlahui Toltepec, la vuelve a perder. Ahora sí, le cobraron la factura con 2 puntos. Ese error tuvo consecuencias. 10-4 el marcador. Viene Tlahui Toltepec al abordaje, el número 7. Por un costado no equivoca. Segundo error de Tlahui. Algo les pasó ahí en el medio tiempo. Viene ahí Linda Vista, lanzamiento, no hay nada. Linda Vista empezó, pero como toro de lidia. Avanzamos rápidamente. Viene Tlahui Toltepec, que es el número 0. 0 con la pelota, buscando, botando alegremente. ¿A quién encuentra el receptor? Ahí intentando un tiro largo, no hay nada. Recupera el número 7 al número 0. El número 0 nuevamente. Tratar de ordenar la situación. Va el número 0 en cara. Por un costado de lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente Linda Vista. El 7 con la pelota. Avanza Linda Vista. Va a entrar la puerta semiabierta y con eso recupera Tlahui Toltepec. Ahora sí la misma dosis. Dice ¡hey! El número 12 no pudo controlar la situación. Se le escurre la pelota y con eso 10-4, avanza rápidamente el equipo de Linda Vista. Es el número 7, robo de pelota. Tlahui Toltepec lo tiene el 0, que va a ser el 0 solito y se arma 3 contra 2. Lanzamiento, falla. Ahora sí que Tlahui está fallando varias veces. Viene contra remate de reversa, tira 2, 3, 4, 5, no hay nada. Viene nuevamente Linda Vista al abordaje. Es el número 38, el número 4. 4 con la pelota, pierde la pelota. Viene Tlahui Toltepec. Ahora sí que va a ser Tlahui Toltepec, el número 7. Así, sin tanto show y las cosas mejoran bastante. Mejor paradito, milisegundo y con eso hace lanzamiento y adentro. Viene Linda Vista, número 4. Ahí hay una marcación que dice el señor oficial. Y la falta, efectivamente, es del número 7. Su tercera falta, por cierto. Viene la pelota, la va a tener el equipo de Linda Vista. 12-4 el marcador. Viene Linda Vista, saque lateral. ¿Para dónde? Para el 8. Robo de pelota de Tlahui. Ya lo tiene Tlahui Toltepec. Le va a meter velocidad solito y su alma. Lanzamiento y no están cayendo las canastas. Ahí está desaprovechando la oportunidad de la pelota. Sigue perteneciendo a quien hay antes un tiempo fuera. Antes un tiempo fuera la plática de los 60 segundos, 12-4. 12-4 con esa canasta que metió sin tanto adorno el número 7. Con eso están a 12-4. Después del tiempo de descanso, Linda Vista salió como toro de lidia dispuesto a clavar la estocada por donde cayera. Y le metió 2 puntos a Tlahui Toltepec, y ahorita estamos con el marcador 12-4, 6 minutos con 30 segundos. El tiempo avanza rápidamente. Ahí están platicando alegremente, motivándose entre ellos. No vemos a Carlitos. Carlos, que se me hace que fue a comer. Ahí seguramente
¿Quién tendrá otro equipo? Seguramente tiene otro equipo. Avanzamos, señoras y señores. Avanzamos entonces. La pelota lo va a tener el equipo de ¿quién? Linda Vista. Nos habíamos quedado que Linda Vista tenía la pelota. Saque lateral a favor de Linda Vista, número 7. 7 presiona a Tlahui Toltepec desde abajo, como debe de ser para no dejar crecer, pero Linda Vista empieza a resolver magistralmente la situación. Va el número 4. 4 para quién, para el 38. La media vuelta, pierde la pelota, no. Va a tirar forzadito el tiro, no hay nada. La pelota la recupera Tlahui Toltepec, el número 0. El 0 ahí recibiendo la falta. En su avance lo frenaron al número 0. El número 7 le cometió la falta, así que pelota para Tlahui. Avanza el número 12. El número 12 hace lanzamiento y me parece que lo bloquearon. Contra remate Tlahui Toltepec, el número 7 cayéndose, pero ya no tuvo la suficiente fuerza, así que la pelota ya no entra. Viene el avance de Linda Vista. Adelante, amigo Federico, todo tuyo. Vamos a terminar con este bonito encuentro. Marcador 12-4. Adelante, Federico. Gracias, amigo Ranulfo. Efectivamente, estamos ya arribando a los últimos 5 minutos de este segundo tiempo. Seguimos saludando a toda la gente que nos está siguiendo por Ayuk TV, a los aficionados, a los que estaban preguntando por los equipos de Tlahui, equipos de Linda Vista. Ahí están entonces en acción estos dos equipos, estos jovenazos, ahí dando lo mejor de sí. El número 0, ahí remata el número 7, lo contactan. Dice el señor árbitro que esto es penalizado porque el 7 ahí se abalanzó ahí con el número 7 que ahora está en la línea de tiros libres. Y 12-4, aparentemente es una ventaja considerable, pero no se puede cantar victoria porque todavía sobran varios minutos, así que Linda Vista tiene la oportunidad todavía de remontar este marcador. Y el número 7 ahí, muñequeo bonito, pero lástima, no hay puntería en esta ocasión. Ahí Linda Vista con este muchachón número 7, lo vimos ahí en la categoría de juvenil, también en la festividad de Santa María Tlahui Toltepec. Él es el que demuestra mayor habilidad, él es el que lleva a cuestas este equipo de Linda Vista, sus amigos. Ahí está el número 14 intentando también este lanzamiento, nada. El número 0, Chino, el Chino, ese bonita entrada. Bonito movimiento de pies que se practica, que se entrena y que se aplica cuando tiene que ser. Así entonces, este muchachón haciendo la jugada, haciendo la entrada con esos movimientos de pies que permiten que se quede ahí casi solito frente al aro. Esto es lo que estamos observando. Ahí la técnica de los jóvenes. El número 14 se acerca por la izquierda, ataca el aro, nada. Ahí el pase otra vez para el número 0, pase picado, se frena el número 8. Consigue los 2 puntos que también lo meten dentro de la hoja de anotación. Este muchachón aparece en la hoja de anotación que consiguió una canasta de 2 puntos en este encuentro. Así que ya dijo presente el número 8, Linda Vista. Ahora al ataque también el número 8. Ahí manejando la pelota de su compañero. Nada. Ahí ya la defensa del equipo de Tlahui con el número 8 al número 0, nuevamente el 0 al número 13, este grandulón probando suerte, simplemente nada. Y entonces ya es el último minuto y le voy a dar la oportunidad al compañero Nibardo porque sabemos que ahí también está listo, puesto y dispuesto para culminar. Bueno, pues después de este partido, Santa Cruz Tlahui contra Atitlán, en la rama varonil, juvenil, así es que para que ya se vayan preparando después de este partido. Santa Cruz Tlahui contra Atitlán después de este partido. Bueno, pues avanzamos con este partido, 15-4 el score en estos momentos.
En estos momentos 15-4 Linda Vista contra Tlawi. Segundos. Vamos a ver los últimos partidos que vamos a presenciar. Número 7 de 3 tira, no hay nada. Recupera Tlawi. Allí este jugador pierde el esférico nuevamente. Linda Vista y así es como termina este partido. Venga los aplausos, señoras y señores. Este es el partido que presenciamos hoy en día. A la cancha, Santa Cruz Tlawi contra Atitlán. Pues vamos a escuchar a nuestros compañeros aquí del el otro equipo de narradores para que ya se vayan calentando y así animar este partido de básquetbol, porque viene este partido juvenil varonil Santa Cruz Tlawi contra Atitlán. Claro que sí, público presente. Vamos a continuar con la crónica deportiva de este campeonato regional. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas. Ahí está el saludo, ahí está el grito de batalla, el grito de guerra de parte de Santiago Atitlán, el saludo entre amigos, grandes amigos se conocen, puesto que estos muchachos vienen jugando desde las categorías inferiores. Totontepec Guichicobi, el siguiente partido. Totontepec contra Guichicobi es el siguiente partido. Y vámonos a las acciones, señoras y señores. Ahí está el jugador número 5, el número 5 frente al 15 de Santa Cruz, 5 de Atitlán, el 15 para el salto de 2. Y es momento de que se enciendan las pasiones.
el número 15, el número 13, avanzando peligrosamente, no puede sumar puntos. Jugador número 5, saltando de manera espectacular y quedándose con el esférico. Ahí está el equipo de Santiago Atitlán, ahí resorteando en el aire, suspendiéndose ahí en el aire el jugador número 20 y 21. Ahí está nuevamente el jugador número 21. Remata y contrarremata el jugador número 5 ahí de Santiago Atitlán. Vamos a ver qué marcan los señores árbitros. Hay 2 para el jugador número 5, dicen los señores árbitros. Y este partido está empezando calientito. Está empezando calientito. Está empezando de manera interesante, de manera emocionante este grandioso encuentro, ya que los jóvenes juegan una máxima velocidad, están en su etapa de que tienen muchísima energía, mucha velocidad sobre todo, ambas escuadras. El equipo rojo de Santa Cruz tiene el esférico en estos momentos, vamos a ver, juegan para el 10 conduciendo el esférico ahí, cruzando el círculo central del rectángulo de juego, juegan para el jugador número 8 al 10, un pase filtrado, la defensa de Atitlán se aplica de manera correcta y se queda con el esférico, número 4 para el 21, Freddy avanzando y por poco. Ahí vemos, escuchamos el silbatazo, señoras y señores. Hay un jugador que está en el piso, que está en el terreno de juego, que está caído. Vamos a ver que se cheque, por favor, entrenadores. Por favor, ahí a los que conducen a los equipos, para que chequen ahí a su jugador, para que no haya lesiones, para que no haya casos que lamentar. Ya lo están atendiendo, ya lo están checando. Los señores árbitros ahí muy atentos, cuidando la integridad física de los jugadores. Así es, pues, señoras y señores, vaya partido también que acabamos de presenciar entre el equipo de Linda Vista y el equipo de Tlahuitoltepec. Ahora estamos Atitlán enfrentando al Pentágono de Santa Cruz. Santa Cruz por parte del jugador número 15, el número 15 para el jugador número 10, el número 10 tranquilizando las acciones, jugando para el número 5, el número 5 amaga con tirar, una bonita entrada, ahí está el pase en corto para el jugador número 10, vamos a ver el 21 Freddy, una bonita zancada, adentro. El público, la porra no se hace esperar, señoras y señores, ya que las jugadas son las que conquistan al público. Inmediatamente el entrenador de Santa Cruz recurriendo al tiempo fuera. Vamos a ver en qué momento los árbitros se lo otorgan. Ahí está la jugada del jugador número 5, número 13 ahí de reversita nada más debajo del arío que defiende el equipo de Santiago Atitlán. Tiempo otorgado, tiempo concedido para el equipo de Santa Cruz. De igual forma, de igual manera, el Pentágono de Santiago Atitlán se dirige a su zona técnica para recibir las orientaciones, para recibir los consejos de su entrenador, de tal forma para que puedan salir avantes, para que puedan salir victoriosos y se puedan alzar al final con la victoria. Pero nada está escrito, señoras y señores. Este juego está muy parejo. Es muy temprano para predecir qué equipo va a ganar, qué equipo va a perder. No, señoras y señores, hasta que los árbitros den el último silbatazo, entonces sabremos quién es el equipo que gana y quién es el equipo que pierda. El número 13 de Santa Cruz, ahí concentrado, concentrándose al máximo, saca el primer tiro y fallando en esta primera oportunidad. El número 13, lo animan, lo motivan. Ánimo, compañero, le dicen sus compañeros. El número 13 se concentra, saca el tiro y adentro. Vamos a pasar micrófono al compañero Onésimo para que nos narre lo que resta de esta primera parte, ya que estamos compartiendo la crónica en este campeonato regional. Adelante, compañero Onésimo. Gracias, compañero Gerardo. Las apreciaciones que está dando. El marcador está cerradito. El número 10 se escapa. Le entrega el esférico número 5. Una finta. Cuenta la canasta. Colocando 2 puntos para el equipo rojinegro. Santa Cruz incrementando el puntaje. Y otro tiro en la línea que tiene el número 5. El número 5 se prepara. Mentaliza.
Y dispara adentro. Un punto más para el equipo rojo y negro. Tranquilamente este muchacho, el número 21, camiseta número 21, sabe qué trabajo realizar. Santiago Atitlán ha estado participando. El número 2 al número 21. El número 21 se eleva, no consigue nada. Nuevamente el remate, el número 5. 2 puntos para Atitlán. En respuesta inmediata que da Santiago Atitlán al número 13. Del número 13 al número 9. Del equipo de Santa Cruz, el 8 busca, combina el número 5, lateral izquierdo, probando tiro de 3, no consigue nada en la tabla, rápidamente un rompimiento con esa bola, el número 21, 4-4, el marcador, por alternancia, le corresponde el equipo de Atitlán. Este partido está parejito, mucha velocidad, mucha energía, mucha potencial que tienen estos jugadores. Atitlán en el centro, colocando el esférico por interceptar rápidamente con esa velocidad, ya les decía el número 12. Y un bonito tablereo y colocando 2 puntos. Encarando el tablero de esta manera, este jugador número 12, incrementando 2 puntos más. Y Santiago Atitlán, el número 21, camiseta número bonito en cesto de 3. Un disparo certero, colocando el arillo, tocando la red del esférico. El número 13, Santa Cruz en respuesta. Este número 13 no cayó. El número 21 rápidamente con esa velocidad, aplicando lo necesario para colocar el balón dentro del arillo. 9-6 Atitlán. El número 13 de larga distancia no consigue nada. Recupera Santiago Atitlán, un rompimiento que intercepta el número 5 en la pintura. Hay una falta que recibe el número 5 de parte del número 15, jugador de Santiago Atitlán. Hay tiempo fuera. Se van a plática, a conferencia, a donde están los coaches, los entrenadores que intervienen, que van a diseñar nuevas jugadas, nuevas defensivas y ofensivas. Ambos equipos traen entrenadores porque en estas participaciones se deja todo en representación a las comunidades que vienen, a las comunidades que son procedentes, los equipos que participan en esta Copa Regional AYUC en su 37ª edición. Hoy por hoy, la categoría juvenil, estos jóvenes que están dejando todo por todo. Santiago Atitlán frente a Santa Cruz, agencia de Santa María Tlahuitoltepec. En la línea está el número 5, en la línea individual, camiseta número 5, a ver qué hace, saca el disparo y no consigue nada. Hay un segundo lanzamiento que tendrá este número 5, qué tan certero es. El número 5 nuevamente hace el lanzamiento, no consigue, recupera el número 10, pero un bloqueo al número 21. El número 21, lateral izquierdo, se levanta de esta manera, no consigue nada. Recupera aquí en el número 5. Balón para quién, para Santa Cruz. Una velocidad, a ver si alcanza el número 13. Recupera, rearma el partido, el número 5. Canasta. 2 puntos más en la pizarra. El equipo rojo y negro. Tranquilamente, este número 21. Y dando indicación a sus compañeros. El número 21 no dejan avanzar. A pesar de que le hacen pantalla. 10 por tiro. El número 2 de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán pierde el esférico. Balón para Santa Cruz. El equipo rojo y negro tiene en manos el esférico. Balón para Santa Cruz. Sale jugando el número 15 con el número 10, camiseta número 10. Acumulativos para Atitlán, para su conocimiento. Violación del número 8 de Santa Cruz. Así está
este encuentro bonito y parejo. 8-5, faltando segundos para que se culmine esta primera parte. Esta primera parte que se escribe de esta manera en esta Copa Regional, la IUC. El número 21 en su lanzamiento de larga distancia. ¡Tiempo! Que vengan esos aplausos, público presente, que están disfrutando este bonito encuentro entre la escuadra de Santa Cruz y Atitlán. 9-8. Un punto de diferencia nada más. Un punto nada más. Un punto que puede ser dañino. Un punto que puede hacer la diferencia en los últimos minutos, en los últimos segundos, en la segunda parte. De esta manera se está escribiendo una página más en esta Copa Regional, en esta cancha deportiva de la Escuela Secundaria Técnica, que hoy por hoy estamos llevando la crónica. Dejamos micrófono a los grandes narradores, a los grandes cronistas al compañero Ranulfo, a los grandes amigos que están con nosotros compartiendo micrófono. Bueno, pues avanzamos, señoras y señores, este partido de básquetbol. En estos momentos, Santa Cruz contra Atitlán. El número 10 va avanzando, el número 8 tira de media distancia y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo, ahí mismo pierde el esférico y aprovecha de esta manera, ¡canasta! Vaya, vaya, qué bonito es lo bonito, señoras y señores, de este partido de básquetbol. Hoy aquí en esta cancha, número 13 se va hasta la cocina y adentro. Así es que 2 puntos más para su equipo, va avanzando Santa Cruz. Y en estos momentos vemos Atitlán quiere canasta, vamos a ver qué hace el número 15. De esta manera se están peleando y hay un 2. La ley de la alternancia, vamos a ver, el esférico es para el equipo de Atitlán. El esférico es para el equipo de Atitlán. La ley de la alternancia, avanzamos, son las indicaciones de los árbitros. Vamos a ver, este es el partido que estamos presenciando en estos momentos. Este partido emocionante de básquetbol. Vamos a ver las indicaciones de los árbitros. El esférico es para el equipo de Atitlán. Saque lateral, indica el señor árbitro. Vamos con este partido número 5. 5 quiere ir, vamos a ver qué hace. Una jugada, vamos, y de esta manera casi pierde el esférico. La pelota es para el equipo de Atitlán. Este es el partido que estamos presenciando. Se está calentando, así como estamos presenciando el score en estos momentos. 14-9. 14-9. Santa Cruz lleva la ventaja. Avanzamos, saque de fondo, dice el señor árbitro. Atitlán tiene el poder. Atitlán tiene que buscar canastas. Vamos a ver, casi pierde el esférico. 21, entra hasta la cocina y tira, no hay nada, recupera Santa Cruz. De esta manera va avanzando el número 13. 13 quiere ir, entra. De esta manera la número 13 prepara y canasta. Así es que van avanzando, señoras y señores. Atitlán, número 5, se va con el número 21, tira de 3, no hay nada, recupera nuevamente Atitlán, número 15. De esta manera se están jugando de este es el partido. En Santa Cruz va rápidamente y pierde el esférico. Y de esta manera avanzamos con el número 5 de Atitlán. Van avanzando rápidamente el número 21. Vamos a ver qué hace este jugador. Busca con quién. Ahí a su compañero. Número 2 nuevamente. Número 21. Entra de esta manera. Tira y adentro. 2 puntos más para su equipo. 16-11 en estos momentos. Avanzando de esta manera. Número 8 Santa Cruz y adentro. Y así es como estamos presenciando. Este es el partido en la rama juvenil, varonil. Así es que en estos momentos Atitlán busca canasta. Vamos a ver qué hace el jugador. Hay una combinación excelente, no hay nada. Recupera nuevamente y pierde el esférico. Número 10 y entra 13. Entra de esta manera y adentro.
2 puntos más para su equipo. Van avanzando. Este es el partido. Este es el partido que estamos presenciando, señoras y señores. Así es que estamos aquí en la cancha secundaria técnica. Ayuk TV, estamos en vivo y en directo. Santa Cruz nuevamente número 5. 5 busca con quién. Vamos a ver este jugador. Tranquilamente tira de media distancia, no hay nada. Recupera nuevamente Santa Cruz. Ahí el número 15, 15 el 13, 13 quiere tirar. Busca con quién, con el número 8 de media distancia. ¡Y adentro! 2 puntos más para su equipo. Adelante, Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores, 22-11, lanzamiento de Atitlán y no hay nada. La pelota se está escurriendo, se le fue a Tlaui, que diga a Santa Cruz, hay un tiempo fuera. 5 minutos 36 segundos, 22-11 el marcador. Momentáneamente va arriba Santa Cruz, agencia de policía de Tlaui, Toltepec. En breve estaremos regresando. Mientras tanto, 5 minutos con 20 segundos, tiempo corrido. Se puso emocionante este partido. ¿Y quién quiere irse a casa? Nadie por el momento. Por eso es que los partidos están todos a morir, porque finalmente el deporte es luchar en contra de la adversidad, y la adversidad es perder en este momento. 22-11 el marcador. Vamos a regresar al partido. Ya está, se acaba la conferencia de los 60 segundos, así que nos vamos a vivir las emociones. Es la segunda parte. Todo se tiene que quedar en la cancha, todo el esfuerzo, todo el entrenamiento es bien reflejado. La pelota en poder de Atitlán. Saque lateral número 5 en un señor con la pelota. Se va metiendo, va filtrando. No hay nada. Recupera nuevamente Atitlán contra remate. Adentro. 22-13 el marcador. Viene Santa Cruz. Santa Cruz al abordaje, observa panorama, viendo quién va a tener la pelota. Él mismo prefiere limpiar la zona, se va metiendo con Juan por su casa, adentro. Bonita colada el número 13, incansable número 13. La pelota va para Atitlán. El número 11 también va colando solito y se va al mano, entra a la canasta, recupera nuevamente, contra remate, no hay nada. Nuevamente recupera la pelota, tercer intento, tampoco, la pelota se le escurre. Así que sigue perteneciendo para Atitlán. Atitlán con la pelota, el número 5. 5 observando el panorama. Por donde prefiere abrir la zona, por ahí buscando. Recibe una falta. Eso es bueno para la causa, porque el número 5 le cometió la falta y vienen dos posibles para este jugador de Atitlán. 24-13, 3 minutos 30 segundos. Viene el número 5 a la pintura. Prepara, observa, metralla, lanzamiento, adentro. Un punto más a favor de la causa, 22. Va el equipo de Santa Cruz. Vamos a ver el segundo intento para el jugador de Atitlán. No entra la pelota. ¿Quién tiene el rebote? Lo tiene Santa Cruz. Entre 13 y 15 se lo estaban disputando. Va el avance de Santa Cruz rapidísimamente. Dice 5. ¿Quién es el receptor? Encuentra a su hermano, el número 13. Lanzamiento. Queda corto el tiro. La pelota lo tenía Atitlán. Ahí alguien metió la mano y se frenó el avance. Avanza nuevamente el número 5. Atitlán se mete. Falta. Una violación que están observando los oficiales, así que bien los nerviosismos, el nervio está a flor de piel y con eso vienen los errores. Avanza Santa Cruz, solo salva el número 13. ¡Ja, ja, ja! Se equivocó. Falta otro poquito, mejoramiento del ángulo de disparo y con eso se quedó corto y no pudo atravesar el arillo, así que la pelota no tuvo lo que tenía, estaba buscando. Avanza rápidamente el equipo de Atitlán. Freddy con la pelota a la media vuelta. Media vuelta, bonita canasta. 15-24 el marcador. Pierde la pelota Tlaui, Toltepec, que diga Santa Cruz. Le cuesta 2 puntos a favor de la causa de Atitlán. 17-24. Esto se está complicando. Bueno para el espectáculo. Avanza Santa Cruz. Ahí el número 10. Falla ese tiro. Uf, y recontra, Federico, te dejo.
sin bajar las emociones, amigo Ranulfo. Vamos a concluir con este bonito encuentro porque se está cerrando el score 17-24. Y qué manera de hacer esta elevación este jugador. Ahí con esta pelota el equipo de Atitlán se eleva el número 5 nuevamente, pero ya robó el número 13. El 13 de Santa Cruz ahí persiguiendo el balón. ¡Qué jugadas nos están regalando estos amigazos! Recordarles que Santa Cruz es el campeón de esta categoría. Estábamos observando en la inauguración que entregaron la copa que estuvieron resguardando por un año. Así que Santa Cruz no es un equipo fácil, es un equipo que fue campeón el año pasado y que hoy tiene que defender esta copa. Pero obviamente están ya en la gráfica de perdedores. Ayer no pudieron vencer al equipo de Tamix, por eso es que ahorita están en la gráfica de perdedores y Atitlán está enfrente, así que Atitlán no tiene por qué dar su brazo a torcer. Estamos solamente a 28 segundos, 24-17 y Santa Cruz tiene todavía el balón en su poder. El número 15 van a empezar a jugar seguramente con el tiempo. El 5 no quiere eso, quiere más canastas y consigue una falta. Así es como vamos a terminar con este bonito encuentro. Qué manera de jugar con estos jóvenes. Espectaculares movimientos, espectaculares jugadas. Ahí demostrando la técnica, el fundamento de jugar al básquetbol. Ahí Santa Cruz todavía quiere conectar, no conecta. Ahí recupera el número 13. El 13 y el 5, hermanos de sangre, ahí haciendo la jugada. Si ustedes observan cómo es su estilo de juego, estos jóvenes están al 1000% de rendimiento. Ahí está Atitlán solamente esperando que este partido culmine. Vamos a ver si todavía les alcanza una jugada más para el equipo de Atitlán. Ahí está recuperando el número 5, se eleva y foul. Foul el número 10 del equipo de tierra. No, hay de Santa Cruz. Y se acaba. Aplausos para estos jugadores, para estos equipos, señoras y señores. Qué bueno que estamos aquí compartiendo estos momentos tan emocionantes que estos jóvenes nos están ofreciendo. Así que, ¿y qué les puedo contar del siguiente partido, señoras y señores? Estos dos equipos que ayer estaban demostrando de qué están hechos, de qué madera fueron tallados estos jóvenes deportivamente hablando. Totontepec ayer midió fuerzas con el equipo de Tierra Blanca, haciendo que Tierra Blanca cayera en el marcador. Ahí dice que pasemos un saludo para los amigos de Quichicobi. Ahí está el compa. No sabemos exactamente quién está mandando. Ahí Adán Rafael. Ahí ya estamos complaciendo este saludo. Y es bueno que nos están siguiendo. Compartan para que toda la gente de Quichicobi observe cómo está rindiendo su equipo aquí en la Copa Mije 2023 en la edición 37. Así que Totontepec y Tocam, así dice, creo que algo debe de decir en español, obviamente, Tocam, así están en su playera. Así que vamos a dar los micrófonos obviamente para nuestros amigos. Decíamos hace rato lo que es del César al César. Ahí estamos, amigo. Entonces, César, adelante. Gracias, Sancho, gracias. Allá vamos a mandar saludos a El Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme
uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas del Sol los puede hacer realidad. Telas del Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas del Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas del Sol. Telas del Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Telas del Sol se enorgullece de ser el aliado perfecto para las instituciones educativas y las familias comprometidas con la excelencia. Nuestra pasión por la calidad y la creatividad se refleja en cada rincón de nuestra tienda, donde encontrarás una amplia variedad de mercería y telas de primera categoría. Y para llevar la identidad de tu institución al siguiente nivel, ofrecemos la opción de crear un logo personalizado diseñado por ti, que será bordado con maestría en cada uniforme y prenda. Nuestro servicio de bordado de logos es la opción perfecta para dejar una impresión duradera. Si lo puedes imaginar, Telas del Sol los puede hacer realidad. Telas del Sol teje el espíritu del buen servicio con el arte de la moda y la dedicación de la artesanía. Nuestro compromiso es hacer que cada paso del proceso sea excepcional para ti, porque en Telas del Sol tu satisfacción es nuestro hilo conductor. Te invitamos a visitarnos y descubrir las diferentes opciones de productos que tenemos para ti. Manejamos mayoreo y menudeo. Nos ubicamos en el centro de Tlahuitoltepec, calle Dirección al Calvario, entre la farmacia Farmix y la estética Sara. Nuestro número de contacto es 283-113-0193 y 812-448-6145. Facebook Telas del Sol. Telas del Sol, elevando la moda a un nivel superior de calidad y distinción. Será un gusto atenderle. Telas del Sol. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual. Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas. En esta narración, como también la Regiduría de Educación, claro que sí, en un momento estará iniciando este encuentro. Dejamos en mano micrófono al compañero César para que arranque cobertura, esta narración. Gracias. Ya estamos llegando a los últimos detalles para comenzar con este encuentro, el Mije Alto contra el Bajo Mije. Y así arrancamos con este encuentro. En el salto, el esférico le pertenece a la quinta de Totontepec Villa de Morelos, número 8 para el número 9, 9 para el número 8, 8 para quién, pasando el esférico número 30, ahí el equipo de San Juan, bonito robo, número 13, 13 de San Juan para el número 7, 7, 7, 7, que hace el número 7, escondiendo pase para el número 13, 13, 13, en ese tiro forzado, le bajan con una falta al esférico, ahí viene los 2 primeros posibles en la línea de castigo, en la línea de los tiros libres, el número 13 tiene 2 posibles. Veremos si aprovecha el número 13, que valga la pena esas 8 horas de viaje. Y efectivamente
Un punto, rompiendo el 0 en el marcador. Vamos a ver en su segundo intento. San Juan, segundo intento, no consigue nada. El esférico va para la quinta de Totontepec. Totontepec, Villa de Morelos. Número 30 para el número 9. 9 para quién, para el número 8. 8 buscando a sus compañeros. Una filtración para el número 26 al número 30. No consigue nada. Regresamos con San Juan. San Juan en el ataque. Vamos a ver número 7 en un tiro. No consigue nada, pero le cometen una falta. Cuando vemos que hay dos posibles, nuevamente dos posibles, esta vez para el número 7 de San Juan Gicobi, del Bajo Mije, presentes en la Copa, aquí en la Copa Ayuk. Vamos a ver el número 7 se prepara, respira, apunta, tira. No consigue nada. Los chiflidos dieron efecto. Vamos a ver en su segundo intento por parte del número 7 de San Juan Gicobi. El número 7, perfila, tira. No consigue nada. Recupera el número 30 para el número 26 de Totontepec. Número 8, escondiendo el esférico, número 8, en un 1 contra 1, un pase largo que no logra medir el número 8 y se lamenta. Vamos a ver la respuesta del equipo de Tegam, de Gicobi, perdón. Vamos a ver el número 13 para el número 10 para el número 17, en una bonita vuelta, logra tirar, pero le bloquean ese tiro, el número 12. Nuevamente hay una falta marcada por los árbitros. Hay dos posibles nuevamente para el número 12. Hay dos posibles para el número 12. 12 de San Juan. Vamos a ver el número 12. Y ya llevamos marcador de 1-0 favoreciendo al equipo negro y blanco. Vamos a ver en su segundo intento por parte del número 12 de San Juan. Tira, no consigue nada. El esférico no quiere. Remata el número 3, no consigue. Recupera el número 9 de Totontepec. Número 9, tranquiliza. Siguiente encuentro. Totontepec contra Tepuxtepec, juvenil, femenil, para que se vayan preparando. Totontepec, Tepuxtepec, juvenil, femenil. Vamos a ver qué hace el equipo de Tegam de San Juan. Número 10 para el número 13. Número 13 para su compañero, tratando de combinar. No dejan la defensiva, la muralla del equipo de Totontepec. 10 para tiro. Y escuchamos en la crónica, compartiendo la crónica con el compañero, con el amigazo Gerardo. Adelante. Gracias, compañero. Vámonos a las acciones. Entra el Pentágono de San Juan Gicobi. Ahí, cabecera municipal, ahí perteneciente a Matías Romero. Tenemos entendido ahí por el istmo de Tehuantepec. El número 9 de Totontepec va a poner en circulación el esférico. Vamos a ver para quién juega para el 11. El jugador número 11 tiene el esférico. Ahí están las indicaciones, ahí está el grito de los entrenadores. Los entrenadores viviendo al máximo estas emociones de este encuentro. Ahí está una mala combinación que está haciendo Totontepec. Se desconcentra en el juego. Y vamos a ver si logra aprovechar el conjunto de San Juan Gicobi. Hay tiempo fuera. Escuchamos silbatazo, señoras y señores. Ambas escuadras se dirigen inmediatamente a su zona técnica para recibir las orientaciones, las indicaciones de sus respectivos entrenadores. Claro que sí, señoras y señores. Ahí observando, ahí vemos al gran amigo Abraham Rafael de Totontepec, nervioso el joven, el muchachón, apoyando a los jóvenes
que están representando a la comunidad de Totontepec, Villa de Morelos. Por el otro lado, San Juan Guichicobi también recibiendo indicaciones de su respectivo entrenador. Finalmente son los jóvenes, son los jugadores que van a determinar, que van a decidir en la cancha quién es el equipo que se va a alzar con la victoria. Así es, señoras y señores, es momento de reanudar acciones. Se escucha nuevamente el silbatazo y el esférico es para el equipo de San Juan Guichicobi, nos indican los señores árbitros. Vámonos al juego, es hora de poner a circular, a trabajar el esférico de parte del jugador de San Juan Guichicobi. Ahí está el árbitro observando, ultimando detalles. Vámonos, ahí las mascotas también haciéndose presente en el terreno de juego. Vamos a esperar para que abandonen el rectángulo de juego para reanudar las acciones. Entonces, es momento de reanudar, señoras y señores. Número 10 de Guichicobi para el 13. El 13 al 7. El 7, una bonita media vuelta. Vamos a ver la defensa de Totontepec. Ahí recurriendo. Dice que hay falta. Hay una falta ofensiva del jugador número 3 del equipo de San Juan Guichicobi. Pasamos micrófono al compañero Onésimo para que termine la crónica de esta primera parte. Adelante, compañero. Gracias, compañero Gerardo. Ahí vemos el encuentro entre Tegam contra Totontepec, Villa de Morelos, municipio contra municipio. En la parte media y la parte alta, media y la parte baja, perdón. Tegam también enclavado geográficamente al istmo de Tehuantepec, pero sin embargo pertenece al distrito de Santiago Zacatepec y hace su lanzamiento. Tegam no consigue nada, el número 13. Hay una violación que marcan los señores árbitros, una fracción. Ahí nervioso el profesor Huicho que comanda este equipo, como también el maestro Rubén frente a este equipo Tegam. Ahí aparece en la defensiva Tegam el número 10, se le escurre el esférico, el número 7 que hace su lanzamiento, no consigue nada, no concreta nada. El Arillo se niega, el esférico coquetea, el Arillo, el número 11 de Totontepec, a ver si aprovecha, no consigue nada. En la tabla aparece el número 13 y sale jugando Tegam, cruzando la media cancha el número 13, encuentra el número 10, el camiseta número 10 en la pintura. Punto para Tegam. A ver qué hace este camiseta número 10, si hace una jugada de 3 puntos. Camiseta número 10 en la línea individual, suspira, apunta, no consigue nada. Balón para Totontepec, camiseta número 9. Cruzando la media cancha, visualiza, levanta la mirada. ¿A quién entrega el esférico? Al número 28, 26. Bajo la tabla. ¿Qué marcan los señores árbitros? Infracción para el número 3 de Tegam. 3-0. Score extraoficial en estos momentos. 3 minutos por jugar. En la línea individual mandan al número 1. Jugador de Totontepec. Punto para Totontepec. Se acerca. 3-1. El número 1 tiene la responsabilidad en la línea. Lo hace de esta manera. No consigue nada. En la tabla aparece el número 13. Tegam avanza con el número 12. El número 12 encuentra quién. Al número 12 nuevamente el lateral izquierdo hace su lanzamiento, colocando 2 puntos en la pizarra. Porra que trae Totontepec, porra que trae Tegam. El número 1 busca, encuentra el número 9, camiseta número 9, visualiza mejor, decide de 3, por poquito. Balón que se le va de las manos el jugador número 3 de Tegam. Balón para Totontepec. En la línea, el número 30 sale jugando con el número 1 y intercepta Tegam con esa velocidad. El número 7 entregando el esférico, pero le arrebatan la pelota el número 10. Balón que le pertenece a Totontepec. El número 5 avanza con el número 12. El número 12 cruzando la media cancha, buscando, tranquiliza, indica a quién combinar. Al pase el número 1, el 1 Fintene, combina el número 13, del número 13, falta.
Falta del número 12, jugador de Totontepec, y manda la línea individual al jugador número 13 de Tegam. Faltando 30 segundos por jugar después del tiro. El número 13 en la línea individual. Apunta, dispara, no consigue nada. Nuevamente, una posibilidad, una responsabilidad que tiene este número 13 de Tegam. Hace su lanzamiento de esta manera, consiguiendo un punto para Tegam. Incrementándose así el score. El número 9 de Totontepec avanzando, avanza. Y cuando es tiempo, que se escuchen esos aplausos, público presente. Pocos pero sinceros. Este partido está cerradito. El marcador mínima la diferencia en esta primera parte. Así se está desarrollando este encuentro entre estas dos escuadras. Dejamos micrófono en la segunda parte, la parte complementaria. Aquí al compañero, al maestro Ranulfo, que va a narrar la segunda parte complementaria.